Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel. Pablo Casado, claro, Pablo Casado. Miren, si Pablo Casado se hubiera inventado, simplemente inventado un máster de la Rey Juan Carlos y lo hubiera puesto en su currículum, hoy no tendría ningún problema ni judicial ni político. Hay numerosa casuística que respalda esa tesis. Un buen puñado de políticos, desde la ex número 2 del PSOE, Elena Valenciano, hasta el actual portavoz de su ejecutiva, Óscar Puente, han tenido que cambiar sus currículos después de que se comprobara que los habían engordado con licenciaturas inexistentes o con presuntos máster que no eran tales. Hay quien incluso añade a esa lista el prodigio de Pedro Sánchez, sacando adelante una tesis doctoral en tan solo 33 meses, cuando la media para elaborarla en aquella época estaba en los 6 años. Aunque lo cierto es que la tesis del presidente, existir, existe. En los casos anteriores, presidente al margen, ha quedado demostrado que mintieron en su currículum y nadie les ha pedido explicaciones, mucho menos ningún juez. Con independencia del recorrido judicial que tenga este asunto, Pablo Casado no ha mentido con su máster. No lo digo yo. Tampoco le acusa de ello la juez que hoy ha sugerido al Supremo que le investigue porque ella ve indicios de delito. Miren, desde el primer minuto Casado ha reconocido, primero, que le convalidaron 18 de las 22 asignaturas de ese máster. Llama la atención que antes de empezar se pudiera librar del 80% de ese máster, desde luego que sí, pero también es necesario recordar que las convalidaciones no son una decisión unipersonal ni del profesor ni de esa universidad, que existen controles y que al menos hasta ahora nadie ha puesto pegas a esas convalidaciones, tampoco la juez. Segundo, Pablo Casado también ha reconocido desde el primer día que no acudió a clase. Asegura que lo pactó así con la universidad antes de comenzar el máster y que la universidad se lo concedió. Tercer punto que reconoce Pablo Casado desde el minuto 1, que las 4 asignaturas a las que se redujo su máster las superó presentando otros tantos trabajos. Unos trabajos que enseñó a los periodistas. No solo las tapas, por cierto, como se está diciendo, permitió a los periodistas no que se llevaran esos documentos, esos trabajos, pero sí que los ojearan. En resumen, Pablo Casado se matriculó del máster. Enseñó incluso el papel de la matrícula. Pidió que le convalidaran la mayoría de las asignaturas y se las convalidaron. Pidió que le dejaran no ir a clase y que le evaluaran con trabajos y se lo concedieron. Es decir, obtuvo su máster, eso es verdad, en unas condiciones ventajosas como él mismo ha reconocido. Él ni se ha entrampado en documentos oficiales con firmas que no son, ni ha tratado de sostener contra natura que acudía a clase cuando no lo hacía, ni ha defendido presentarse a exámenes que no hizo. ¿Por qué entonces una juez sugiere al Supremo que le investigue? Pues la tesis de la magistrada es que recibió un regalo académico por su relevancia política e institucional. Esto es textual. Hombre, en aquella época Casado era presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular y era diputado regional en Madrid. Todo muy digno, por supuesto, pero tampoco parece la más alta representación institucional. Así que ahora lo más probable es que el Supremo admita a trámite esa petición. Sería toda una sorpresa que no lo hiciera y que después decida si le investiga o no. Y lo deseable, por cierto, sería que lo decidiera lo antes posible. No es el Supremo, ni por el tipo de asuntos que trata, ni de quién los trata, el juzgado más saturado de España. Bueno, al menos hasta que llegue ese momento, y ni les cuento si el Supremo sigue la tesis de la juez de instrucción, lo cierto es que Pablo Casado tiene un problema. Incluso aunque el Supremo no vea esos indicios y decida archivar la causa, incluso en ese supuesto, el trago ya no se lo quita a nadie. Al margen de que para algunos ya está condenado, diga lo que diga el Supremo. Y todo eso, a pesar de haber dado explicaciones, de haber enseñado documentos, de haber incluso reconocido unas condiciones ventajosas. Mientras que si hubiera mentido, como han hecho otros, le hubiera salido gratis. Y no sé si esa paradoja que es real, que existe, es lo más enriquecedor que podemos sacar de toda esta historia.
Bueno, vamos a opinar de Pablo Casado del asunto del máster, que él no dice que sea un máster, él dice que es un trabajo previo a una tesis doctoral, y ustedes, Adrián Naranjo, buenas noches, también lo pueden hacer. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Pues hoy les preguntamos sobre este tema. ¿Creen ustedes que Pablo Casado ha dado ya las suficientes explicaciones sobre su máster? Pues abrimos desde ya nuestro barómetro. Si creen que sí, marquen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que no, que debería de dar más explicaciones, marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales. En Twitter somos @elcascabel13, y para seguir comentando el análisis del programa utilicen el hashtag #elcascabel6a. Bueno, ¿y con qué protagonistas, Elena Rodríguez, buenas noches, vamos a analizar este asunto, el asunto Pablo Casado? Buenas noches, José Luis. La juez que instruye el caso del máster de Pablo Casado ha elevado este asunto ya al Tribunal Supremo. En el programa les vamos a ofrecer la última hora de este caso, y con la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, vamos a analizar las posibles consecuencias políticas que el caso del máster puede tener para el líder de los populares. Y el abogado penalista Gustavo López Muñoz nos va a explicar cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas. Y por supuesto tenemos más temas, más asuntos. Aquí, por supuesto, no nos olvidamos de las víctimas del terrorismo. 40 asesinatos a sus espaldas. Llevan su firma las matanzas de Hipercor y de la Plaza de República Dominicana. Santi Potros ya disfruta de su libertad. Menos de un año de cárcel por cada víctima. Los afectados piden un cambio en la ley. Lasarte le recibe con pancartas de bienvenida al asesino y de humillación a las víctimas. A continuación, analizamos la excarcelación de Santi Potros con José Vargas, uno de los supervivientes de la masacre de Hipercor. ¿Se ha disparado la venta ilegal en Barcelona? Yo creía que la ciudad era para caminar, pero ahora cada vez más nos vemos como rodeados de personas que están vendiendo cosas y nos sentimos un poco a veces desprotegidos, ¿no? Es bastante agobiante, que hay mucha gente y es bastante imposible caminar por ahí. ¿Cómo afecta a la convivencia y a la seguridad en la ciudad? Un turista fue gravemente herido por un mantero cuando sale en auxilio de una señora que intentaba pasar por allí con un carrito de bebé. Cada vez mantienen una actitud de mayor agresividad, son un peligro para la ciudadanía. En unos minutos hablamos con los afectados por el Top Manta en El Cascabel. ¿Se ha disparado la venta ilegal en Barcelona? Yo creía que la ciudad era para caminar, pero ahora cada vez más nos vemos como rodeados de personas que están vendiendo cosas y nos sentimos un poco a veces desprotegidos, ¿no? Es bastante agobiante, que hay mucha gente y es bastante imposible caminar por ahí. Un turista fue gravemente herido por un mantero cuando sale en auxilio de una señora que intentaba pasar por allí con un carrito de bebé. Cada vez mantienen una actitud de mayor agresividad, son un peligro para la ciudadanía. En unos minutos hablamos con los afectados por el Top Manta en El Cascabel. Bueno, entonces, Ana Samboal, hemos quedado en que el titular... Estoy por darle a alguien un premio, no sé, a lo mejor este boli, oye, es boli de la COPE, está usado, pero boli de la COPE, a alguien que dé un titular que no sea el de Pablo Casado, no por nada, sino porque es difícil encontrar cualquier otra noticia un día como este, lunes de agosto. Porque para ti sí es, ¿no, Pablo Casado, la noticia? Hombre, mira, para mí el titular es en Cataluña la convivencia es prácticamente imposible. A los que defienden la legalidad se los llama fascistas y les llama así el presidente de la Generalitat, nada menos. A Inés Arrimadas la suelen llamar de todo menos bonita, y a una senadora de Ciudadanos la han insultado gravemente, y estoy esperando a ver una manifestación en algún sitio. Los manteros están copando las principales ciudades de España, porque en Madrid por la Gran Vía no se puede andar. Este fin de semana han entrado 400 inmigrantes por la costa de Algeciras. De verdad, lo más importante es el máster de Pablo Casado. Te está ganando el boli, ¿eh? ¿De verdad? Te está ganando el boli. Es que me parece tremendo. Yo creo que desde el punto de vista de comunicación lo ha gestionado muy bien, ha dado todas las explicaciones que había que dar. No sé si la estrategia con respecto a los tribunales tendría que haber sido llegar a la juez y decirle: miren, me considero perjudicado por todo lo que se está diciendo. Estos son mis trabajos, no hace falta que usted los pida, ya se los doy yo antes, porque yo creo que le está perjudicando y mucho desde ese punto de vista, pero en fin, no me parece lo más relevante.
de verdad, que no me lo parece. O sea, estamos perdiendo el norte. Chicote. Yo voy a ser ortodoxo con Pablo Casado. Creo que aceptó un regalo, lo de regalo no lo digo yo, lo dice la juez, envenenado, y esto le va a complicar su futuro. No me gusta hacer pronósticos, yo creo que a largo plazo creo que va a salvar la bola de partido, pero lo va a pasar realmente mal con este asunto. La clave está en esos trabajos que enseñó pero no entregó, y en ese ordenador. Porque como haya cometido el error de en ese ordenador recrear algo, completar esos trabajos, y eso en los metadatos de los archivos se conserva. Última modificación. Tendría un problema serio. Aunque en el fondo no sea gordísimo, luego con más tiempo hablarme. Yo hice el doctorado en su momento, antes de esta reforma, el curso que hicieron era para hacer después el doctorado, y lo que hacía el catedrático, que es el verdadero responsable, era pues poner facilidades, muchas facilidades a algunos alumnos. Si esos trabajos son ciertos y los hizo en su momento, aunque no tengan mucha calidad académica, salvará el partido, pero si ha metido la pata ahí, lo puede tener complicado, porque va a estar sujeto a una presión importante. ¿Tu primer titular sobre este asunto o el particular que te haya llamado especialmente la atención hoy, Carmen? El mismo, no voy a ser original. Yo quiero hablar más políticamente. Esta travesía del desierto que ha empezado el PP, que ha pagado un precio muy alto por tener que abandonar el gobierno de forma tan abrupta, precisamente por un caso de corrupción, y cuando parecía que empezaba a levantar cabeza y a solucionar sus problemas, a renovarse, a modernizarse con un proceso democrático, pues le viene este mazazo. Me gustaría analizar y ver las consecuencias que va a tener esto para el partido en un año, un curso que viene completamente electoral. Claro, hombre, lo veremos, y también eso irá muy acompasado a las decisiones judiciales que tome a partir de ahora el Supremo, que yo decía, por cierto, al principio que es deseable siempre, en todos los casos, obviamente, cuando hablamos de decisiones judiciales, pero seguramente en este caso más, no tanto que también por la repercusión del presidente del Partido Popular, sino por tratarse del Tribunal Supremo, que no es el juzgado más atascado, no lo puede ser, por el tipo de asuntos y del tipo de personas que son juzgadas en el Supremo. Los dirigentes del PP temen que el proceso se alargue y acabe coincidiendo con las elecciones que se presentan ya europeas, municipales, autonómicas, quizás andaluzas y quizás generales, que tampoco hay que descartarlas. Debería, sí, aquí no se puede descartar nada. Debería ser mucho antes la decisión de ese calendario electoral, pero efectivamente veremos lo que ocurre. Vicente. Hola, pues yo creo que lo más destacado de hoy informativamente es Pablo Casado. No es lo más importante, pero sí con lo que mañana abrirán todos los periódicos. Luego apostamos, luego vemos las portadas, y es sin lugar a dudas el tema del día. A mí de este tema, primero tengo muchísimas dudas sobre el asunto. Y una cosa que sí me gustaría destacar es que Pablo Casado, dada la situación política actual, tiene que demostrar que es inocente. No que revertir la carga de la prueba, tiene que demostrar que es culpable en este momento, sino que él tiene que demostrar inocente. Tiene que demostrar que guarda los trabajos, que no ha tocado el ordenador, que el ordenador sigue guardando todos los trabajos. Sí, es una situación un poco absurda, porque lo que hace el juez es, la juez le acusa de un delito, pero todavía no he visto las pruebas en las que se basa esa juez para acusarle del delito de cohecho impropio, es decir, de haberse aprovechado de su preponderancia política para conseguir un máster. Y me hago otra pregunta. Y lo digo sinceramente, en todo caso, éticamente sería totalmente reprobable que se hubiese inventado un máster o que le hubiesen dado un máster. Pero por pura lógica, quien cometería el delito sería quien le ha dado el máster, es decir, Enrique Álvarez Conde, el director de Instituto de Público, quien hubiese cometido el delito porque hubiera intentado, en principio, dar regalitos a determinados políticos con proyección, con poder, para que en un determinado momento poder sacarles algo a esos políticos. Si Pablo Casado cayó en la tentación de aceptar el máster sin haberlo hecho, indudablemente, éticamente, es un enorme error y está metido en un auténtico problema. Pero sí me llama la atención que le demos tanta importancia a algo tan importante. Es verdad que es importante, pero en el fondo, ¿qué es? Es un trabajo, ni siquiera es un máster. Ni siquiera es un máster. Él no recogió tampoco, o sea, no voy a defender yo a Pablo Casado, pero él no recogió ni siquiera el máster, tampoco se ha puesto sí, el título encima del despacho, ¿no? Al final, la situación política española está llegando a un punto, de verdad, por lo menos, más que llamativo.
Bueno, yo, más o menos como yo lo veo. Bueno, hay que recordar que la tesis de la juez de instrucción es la que decíamos al principio del programa. Ella habla de un regalo en forma de título académico que habría recibido Pablo Casado en virtud de su representación institucional, que no era muy alta. Pero la figura penal es la de cohecho impropio. Claro. Es decir, otro comete el delito y tú eres el beneficiario de que ese otro cometa un delito y tú lo sabes. No puedo probar que tú hayas cometido un delito, pero sí eres el beneficiario del delito que ha cometido otro. Por eso habla de... Efectivamente, esa es la figura. Pero claro, es lo que tú decías, hay que demostrarlo. Y en cualquier caso... No se puede, porque estamos en una democracia, sin invertir la carga de la prueba. Tú no estás obligado a defenderte. Y hay determinadas cuestiones que yo me pregunto en este caso. Primero, y yo creo que esa va a ser una de las claves de este asunto, la juez dice, tú te has beneficiado porque a ti te han dado un máster. Y Pablo Casado ha insistido mucho hoy en esa rueda de prensa de yo no me he beneficiado de nada, no soy beneficiario, no tengo el título en mi casa. No he usado el título. Pero es que han pasado 8 años. Pero yo creo que la discusión jurídica en este caso, porque la juez insiste en ello, es que él es beneficiario y él insiste en yo no soy beneficiario porque yo hice ese máster para a partir de ahí hacer un doctorado que no he hecho, por lo tanto no me he beneficiado de nada. Yo creo que esa es una primera clave importante desde el punto de vista. Tiene Vicente que saludemos en un momento a Isabel Díaz Ayuso, que es la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. Isabel, bienvenida, buenas noches y enhorabuena, porque no habíamos hablado desde tu ascenso a la vicesecretaría de Comunicación del Partido Popular. Hombre, tú eres de la profesión, no sé si darte la enhorabuena o no, porque este cargo no es fácil, ¿eh? No hace falta que te lo cuente. De hecho, cuando hay algún problema, siempre la respuesta inicial es no, esto es problema de comunicación. En todo caso, sinceramente, de corazón, enhorabuena y buenas noches, ¿eh? Muchísimas gracias, José Luis, y muchísimas gracias a todos. Bueno, decir que soy secretaria de Comunicación, tengo una vicesecretaria de Comunicación que es Marta González, pero vamos, que estamos turnándonos los papeles en estos días y que, bueno, que ya conoceréis dentro de muy poco tiempo si no he estado con vosotros antes. Pero sí, efectivamente, es una labor complicada, pero muy bonita, la verdad. Te decía, centrándonos en el caso que nos ocupa, Pablo Casado, ¿tú esperabas la decisión de la juez de instrucción, de decirle a Supremo, aquí lo tenéis, yo veo posible indicio penal, yo que vosotros lo investigaría, o para ti ha sido una sorpresa? Hombre, para nosotros ha sido una sorpresa porque consideramos que tratándose de algo que fue de unos estudios que datan de hace casi 10 años, que no eran habilitantes, que no eran finalistas para nada, de algo sobre lo que además Pablo Casado nunca ha puesto el acento y no ha utilizado para nada, pues teniendo en cuenta los problemas que tenemos ahora mismo en España y todas las encrucijadas a las que nos estamos enfrentando, pues nos sorprende. Y sobre todo yo lo que veo que es más triste es que en un día como hoy la agenda del Partido Popular va por otro sitio. Ahora mismo el presidente Pablo Casado está viajando a Colombia, va a asistir a la toma de posesión de Iván Duque, del nuevo presidente, también a la despedida de Pedro Santos, y también se va a reunir con presidentes de otros países muy importantes como Argentina. Como la oposición en España está de viaje, el Partido Popular hoy está en Colombia con nuestros hermanos colombianos, con Hispanoamérica, haciendo y tejiendo relaciones internacionales y representando a todos los españoles en un momento tan importante como este. Luego, sobre todo lo que lamentamos es que, bueno, pues que la agenda al final muchas veces se va torcida por estas cosas. No obstante, como es un tema que es interesante mediáticamente hablando, el presidente Pablo Casado ha retrasado su viaje y se ha personado en la rueda de prensa, ha dado la cara nuevamente, cosa que Pedro Sánchez no ha hecho en meses, hasta hace poco, y ha dado esta rueda de prensa pues para explicar a todo el mundo cualquier tipo de duda al respecto, aunque yo creo que dudas a estas alturas pues quedan pocas, ¿no? En esa rueda de prensa que mencionabas, Isabel, el presidente del Partido Popular, es verdad, no he perdido ya la cuenta de las veces que ha comparecido en torno a este asunto, pero en la de hoy decía que no piensa dimitir y que tampoco el partido se lo va a pedir porque no se refleja una dimisión por un caso de este calibre en los estatutos del partido. Entiendo, por tanto, que esa decisión de no dimitir se mantendría incluso en el escenario menos favorable para Pablo Casado, que es una hipotética, es verdad que estamos yendo muy rápido, una hipotética investigación por parte del Supremo.
Hombre, yo creo que en estos momentos España tiene unos cuantos problemas sobre la mesa. Tenemos un problema en nuestras fronteras, en las fronteras europeas, y que esto se puede traducir y tiene todo visos de que se va a traducir al final en problemas también de orden público. Tenemos un desafío independentista muy fuerte en Cataluña, como apuntabais, con problemas que están llegando ya directamente al enfrentamiento civil. Tenemos este problema que también se está germinando en el País Vasco, en Navarra. Estamos teniendo pues problemas tan importantes como estos, como puede ser la situación económica y otros tantos a los que nos enfrentamos ahora mismo, y creemos que evidentemente el Partido Popular representa al centro derecha en España y necesitamos un liderazgo fuerte. Tenemos, como os decimos, muchos problemas que afrontar, serios y auténticos, y desde luego lo que no puede estar el Partido Popular es distraído en temas que en la parte judicial no vamos a entrar a criticar ni a hablar, pero sí que son temas que en lo político y en lo mediático son muy jugosos, como siempre sabe muy maestra ella, en etiquetar en digno y en indigno, lo que es ético, lo que no lo es, en buenos y en malos, para directamente arrinconar al adversario político que somos nosotros. Cuando me dices... Luego ahí no vamos a estar. Sí, cuando me dices, Isabel, que el Partido Popular no puede estar distraído en este tipo de asuntos, no te refieres a que, hombre, el Partido Popular sale de un momento que es una elección de presidente, que tiene que consolidar ahora su liderazgo, lleva apenas unas semanas en el cargo. Digo, cuando dices no podemos estar distraídos en esto, ¿no te refieres a que haya habido muestras de preocupación por algún dirigente del Partido Popular después de que se haya conocido la decisión de la juez de instrucción? ¿O sí? Hombre, a mí me preocuparía si el presidente estuviera preocupado, evidentemente. Es el que me puede preocupar en estos momentos. Pero es que no solo está tranquilo, sino que, como os digo, ha retrasado el viaje para volver a dar cuentas de esto. Y lo único que tiene es la sensación ya un poco de indefensión, ¿no? Porque ya no sabes cuántas veces más puedes explicar lo mismo sobre un hecho que, además, hay que tener en cuenta que tú, cuando ya abandonas la etapa obligatoria en la enseñanza y ya estás en universidades y en ciclos y en estudios de tercer grado, tú muchas veces convenías con tus profesores, con los académicos, con los directores de los centros, qué tipos de estudios quieres, porque para eso hay libertad de cátedra. Si un alumno queda con su profesor en que los trabajos de las asignaturas que no le han convalidado y que por tanto tiene que cursar se tienen que realizar mediante trabajos, y así lo hace, ¿qué hacemos 10 años más tarde con esto así? Entonces, ¿cómo va a estar preocupado? Si es que la preocupación que tiene ahora mismo el presidente Casado, como os digo, son otros muchísimo más graves. Son problemas que tenemos en las fronteras, son problemas de orden público, son problemas de seguridad, son problemas de convivencia, son problemas de unidad. Y otro problema muy importante es la hoja de ruta que hay ahora mismo, que no se nos escapa a nadie, en el Congreso de los Diputados, ante un gobierno que además es tan débil como el de Pedro Sánchez, y es esa hoja de ruta para intentar atacar a la corona en España. Luego tenemos, yo creo, bastantes problemas ahora mismo sobre la mesa, y Pablo Casado en lo que está ahora mismo es centrado en esto, nada más que en esto. Además es que es así, es auténtico, y es que no les puedo decir más que la verdad. Es así, porque no hemos llegado hasta aquí para que ahora mismo nos diluyan mediáticamente y nos despisten. Tenemos muchas cosas encima de la mesa, tenemos muchas preocupaciones, mucho que hacer. Y evidentemente un tema que, hombre, es importante, hay que dar cuentas, etcétera, no te puede despistar, no te puede sacar de este carril, porque si no, al final, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a la izquierda en su conjunto dirigir este país? Yo creo que esto no puede ser. Somos la oposición de este país, lideramos el Congreso de los Diputados, somos mayoría absoluta en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, perdón. Somos un partido muy importante para España, somos el partido que va a representar ahora mismo la estabilidad y la seguridad para muchos ciudadanos, somos la certeza ante todo lo que tenemos. El máster, pues evidentemente, es simplemente un problema que intentan hacer de legitimamente nada en ningún otro tema. Intentan acorralarle y mancharle pues de mentiroso, de vago, de cara dura, de tal. Bueno, pues son etiquetas mediáticas y políticas que, como decimos, pues no representan la verdad que es lo importante. Y bueno, pues con esa tranquilidad pues nos veremos más adelante en unos meses, y ya veremos en qué se resuelve esto. En ese sentido estamos tranquilos, confiamos en la justicia española, vivimos en un Estado de Derecho y por tanto no tenemos nada más que hacer que esperar. Una cosa más, la última ya en torno a este asunto, Isabel. Decíamos antes, hombre, en buena medida da la sensación de que se ha invertido la carga de la prueba y que Pablo Casado tiene que demostrar su inocencia. Si nos fijamos en el auto de la juez de instrucción, ella dice, hombre, yo no sé vosotros del Supremo, pero si fuera yo, le pediría el ordenador de hace 10 años para ver si allí los trabajos están todavía guardados y nadie los ha tocado en esos 10 años. Hasta donde tú sabes, llegado el caso, Pablo Casado podría presentar también ese ordenador de hace 10 años como prueba.
A mí me maravilla saber dónde tengo yo un ordenador de hace 4, sinceramente. Mira, si presenta el ordenador, que no sé si lo tiene o no, lo desconozco, sería porque a lo mejor lo ha manipulado o ha toqueteado. Si presenta los trabajos, que por qué los presenta y no se los ha podido llevar la prensa a casa, como he oído algunos periodistas decir, ¿pero esto qué es? Entonces da igual lo que hagas, da igual lo que muestres, que al final nada importa. Es mejor hacer lo que hace Pedro Sánchez. Mira, ahora mismo en Teseo, que es la base de datos donde están todas las tesis españolas registradas por el Ministerio de Educación, desde el año, no sé si es el 87, 97, largas décadas, la tesis de Pedro Sánchez no está. Es el mejor motivo y la mejor explicación para no tener que meterse en líos. No hace ruedas de prensa, no da la cara, no cuenta nada y se acabó. O luego tenemos casos paradigmáticos como el alcalde de Valladolid, que primero hace el máster en una ecuación espacio-tiempo inexplicable, que primero hace el máster, eso sí, financiado por el Partido Socialista o en una asociación vinculada al Partido Socialista, y luego se licencia. Y tenemos así ejemplos en todos los partidos, en absolutamente todos los partidos. Luego yo creo que, mira, yo no sé en qué momento bajamos los políticos a este barrizal de los temas académicos que tanto daño nos hacen, porque al final los ciudadanos piensan que los políticos nos creemos que estamos por encima del bien y del mal y que conseguimos las cosas gratuitamente. Y eso no es cierto. Pero bajamos a ese terreno en un momento, creo que es perjudicial para todos los políticos, pero ya que estamos ahí, pues tenemos que condenar la doble vara de medir. Y entonces Pedro Sánchez creo que tiene que dar muchas explicaciones si se las pide a Pablo Casado. Toda la gente que está con él, Elena Valenciano, José Blanco creo que tuvo lo mismo, decía que era abogado y no tenía la carrera de Derecho. Le pasaba también lo que os decía, al alcalde de Valladolid, pero es que pasa también en Podemos, pasa también en Ciudadanos, pasa en muchos sitios. Entonces, la línea de la dignidad, como decía esta tarde Adriana Lastra, no la van a marcar ellos por estas cosas. Eso a mí me parece más indigno, desde luego, llevarse pisos de protección oficial sin merecer dictaduras caribeñas, donde la gente se está muriendo en las calles y se llevan dinero por ahí. Me parece mucho más indigno llevarme a mi tesorero de mi partido y que me ayude a buscarme un piso, un chalet como el que todos conocemos, el de Pablo Iglesias. ¿Dónde está la línea de la dignidad al final? ¿La marca la izquierda en lo que es digno y lo que no es digno? Yo creo que al final es un juego que no viene bien a nadie, pero desde luego, insisto, que si tienen que dar lecciones de dignidad, yo creo que los representantes del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, no son los más aconsejables. Y creo que la prensa también tiene que entender que hay que saber discernir entre lo que es anecdótico y lo que es importante. Y como os decía, hombre, este país tiene muchos problemas encima de la mesa ahora mismo y no nos vamos a despistar. No nos vamos a despistar. Isabel Díaz Ayuso, secretaria de Comunicación del Partido Popular, que no te rebajo el cargo, que es parecido pero no es lo mismo, ni mucho menos. Gracias por atendernos en esta noche. Sí, también tiene sus cosas, pero vamos. Un fuerte abrazo, un beso, nos vemos pronto. Gracias, Isabel. Encantada de saludaros. Bueno, se incorpora también a nuestra mesa de análisis Gustavo López Muñoz, él es abogado penalista. Gustavo, bienvenido, muy buenas noches. Encantado, José Luis. Bueno, yo decía al comienzo del programa, hombre, sería, entiendo, lo mismo me he columpiado, pero entiendo que sería una sorpresa que en fechas, digamos, próximas, el Tribunal Supremo dijera no admito a trámite, como lo pide la juez de instrucción, el asunto de Casado. La admisión a trámite casi se puede dar por hecha, ¿no? Vamos a ver. Otra cosa es la investigación, pero recibir el papel. La jueza, dentro de su independencia, ha dictado el auto que hemos referido. El Tribunal Supremo, dentro de su independencia, tiene un procedimiento para admitirlo o no admitirlo. Hay unas causas, el Tribunal Supremo, el hecho que la jueza le haya mandado, jueza de instrucción, le haya mandado la causa, no significa que eso es un automatismo, que el Tribunal Supremo tenga que admitirlo necesariamente. Tendrá que investigar, hay un sistema establecido, suplicatorio, para que acredite su condición, y entonces el Tribunal Supremo, a la cabeza, con Manuel Marchena, canario, presidente de la Sala Segunda, pues tiene que admitir a trámite el procedimiento. Y una vez admitido, que no es el caso, todavía no lo ha admitido, una vez admitido, el Tribunal Supremo también, dentro de su total independencia, va a analizar los elementos de juicio que le han aportado, y cualquier otro que quiera investigar, porque tendrá que nombrar un instructor. El instructor dentro del Tribunal Supremo. Ese instructor puede ser cualquiera de los magistrados del Tribunal Supremo. Llerena puede ser uno de los magistrados, cualquiera de ellos, todos con capacidad suficiente para instruir. Y ese magistrado del Tribunal Supremo, con total independencia, va a analizar los elementos de juicio y va a coincidir o no coincidir total o parcialmente con lo que ha dicho la jueza en su exposición de motivo, que eleva una exposición con el auto, y será el Tribunal Supremo que determine. En cuanto al aforamiento, figura muy problemática, polémica, sí, privilegiada,
todos somos iguales ante la ley, pero hay aforados y no hay no aforados. Todos los aforados son iguales ante la ley, pero eso ya el Tribunal Constitucional ha dicho que el aforamiento es constitucional, lo dijo en el año 97 en una sentencia. Entonces, yo creo que evidentemente todos tenemos la convicción que es aforado. Ahora, que sea aforado y admita a trámite la causa que le ha enviado la jueza de instrucción, no significa que el Tribunal Supremo y el instructor del Tribunal Supremo considere que no hay elementos de juicio, porque estamos... Porque podría ni siquiera admitirla a trámite. Admitirla a trámite yo creo que la va a admitir, porque hay los elementos para admitirla. Pero, una vez admitido a trámite, el juez de instrucción puede perfectamente considerar que los elementos de juicio no son suficientes. Ahí quería centrarme, Gustavo. Estoy preguntando a Ana, sí, creo que... de inmediato te doy la palabra, Ana. Cuando José Pero Luis me dé la palabra. apuntaba, creo que era Vicente, yo no acabo, pues si nos remitimos al auto de la juez de instrucción, él decía, yo no acabo de ver en función de qué pruebas ella concluye que ve indicios de un posible ilícito penal y que incluso podría darse eso de la reversión de la carga de la prueba, que tuviera que demostrar su inocencia Pablo Casado en lugar de la culpabilidad. Pero claro, en ese auto, ¿qué indicios aporta ella que le lleven a decir, bueno, pues a lo mejor se ha cometido un delito? Por eso estamos sufriendo, José Luis, una hemorragia judicializante. Todo se está judicializando. Ya hemos visto elementos pérfidos de la judicialización, no tenemos que mencionarlo, lo tenemos todo en la mente. Pero además de la criminalización. Estamos criminalizando cosas. El principio fundamental del derecho penal es que es una jurisdicción de mínimos. Debe entrar en lo penal lo que no se puede solucionar por la vía contenciosa administrativa, la social, la civil. Es decir, es una jurisdicción de mínimos. Y la estamos llevando a una jurisdicción de máximos. Entonces, como penalista, a mí, y además el Tribunal Supremo lo tiene reiteradamente dicho, siguiendo esa función de mínimo, el Tribunal Supremo, admitiendo a trámite lo que le ha mandado la jueza de instrucción, puede perfectamente decir, aquí no hay elementos criminales. Archivo directamente. Y archivar, perfectamente. Bueno, ahora sí la pregunta inteligente. A ver. La de Ana. Son dos preguntas. Una, ¿Pablo Casado podría presentarse mañana en el Tribunal Supremo para tratar de forzar los plazos y decir, oiga, me pongo a disposición y vengo a responder a todo lo que ustedes tengan que preguntarme? Y dos, cuando tú revisas un recurso, cuando se celebra un juicio y va a instancias superiores, no se vuelven a solicitar los testimonios en la sala, etcétera. Los tribunales superiores lo que hacen es decir, vamos a ver los testimonios, las pruebas y analizarlos. En este caso parece que la jueza ha tenido en cuenta testimonios de personas que han declarado que no apareció por clase, como algunos alumnos y como el mismo Pablo Casado ha reconocido públicamente. ¿El Tribunal Supremo tiene en cuenta esos testimonios a la hora de tomar una decisión o solo las pruebas físicas como son los trabajos y el ordenador? Porque los testimonios en este caso son muy importantes. Voy a empezar por la primera. No es procesal que se aparezca Pablo Casado con su letrado en el Tribunal Supremo, que le toque la puerta a la sala segunda y digo, aquí estoy a su disposición. Eso no es procesal. La sala segunda, según dije anteriormente, hay un trámite de corroboración de su condición de persona que tiene una protección especial. El aforamiento. Que se llama aforamiento. Y que España es el país con más aforados que yo conozca del mundo. Se afora todo el mundo. Bien, en comunidades autónomas, todo el mundo está aforado. Bien, eso repugna un poco a la sensación de la igualdad ante la ley, pero es lo que dice el artículo 24. No es el juez natural. Es que le juzga un tribunal diferente. No, claro. Esa es la especial protección por ser aforado. Exacto. Y para la protección de la autoridad y la protección de los diputados y los senadores. Que eso también debería ayudar, yo lo decía también al comienzo del programa, a que la causa fuera más rápida, porque el Tribunal Supremo no es el que está con el mayor número de casos ni es más estancado de los jueces de los tribunales de España. No, pero tiene causas muy importantes. La tiene que, además la revisa con mucho cuidado. El Tribunal Supremo es muy pausado, pero muy profundo, muy profundo. Mi experiencia en el Tribunal Supremo, yo llevo 50 años de profesión, más de 50 años, es que me satisface mucho la actitud y el estudio que hace el Tribunal Supremo de las causas. Entonces, en el tema segundo tuyo, no. El Tribunal Supremo, si admite, una vez admitida la causa, tiene el juez de instrucción total libertad de reproducir, de volver a pedir, de rechazar. Es una autoridad judicial
de nova planta, de absoluta, es decir, Casi ab de inicio. cero. Casi de cero, reempezar Sí, de él cero. puede la empezar, investigación. no empieza de rechazar cero. todas las... Alguna tiene la oportunidad. Pero ya lo dice la jueza en el auto que me he leído esta tarde, que dice ella que ella ha realizado aquellos elementos de, ya no habla de investigación, no son de prueba, ¿eh? Estos, acuérdate que ya se llaman investigados. Sí, es verdad. Elementos de investigación que no han sido, que no repugnaban a su derecho de defensa como aforado. Él lo dice ahí textualmente. O sea, que llega hasta donde puede. Ella no puede llegar más porque es aforado. Claro. Y ella no puede realizar ninguna investigación que sea propia de un aforado porque no le corresponde a ella. Claro. Vicente. No, vamos a ver, yo no sé si hizo o no hizo el máster Pablo Casado. Me hago una idea, pero no lo sé. Pero de verdad que es lógico que en un país con los problemas que tenemos, el Tribunal Supremo investigue si un señor por lo penal ha hecho o no un máster. Lo va a decir el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, de acuerdo. Pero perdone, señor López. Gustavo. Perdone. Pero de verdad, es que el Tribunal Supremo va a mirar si un señor hizo o no un máster. Es que se lo han remitido, como le han remitido la causa. Pero algo no funciona. La tiene que recibir, es decir, es un aforado, le envía una causa a una jueza que ha considerado que hay elementos de juicio, de criminales, indicios criminales de culpabilidad, se la remite y el Tribunal Supremo tiene que recibirlo. Lo recibe, después comprueba que es aforado y luego nombra juez de instrucción y ese juez de instrucción archiva o no archiva, sigue adelante o no sigue adelante, practica... ¿Y esa decisión la puede tomar ya el juez del Supremo que está de guardia? Hablamos siempre decimos, en términos judiciales, jurídicos, el mes de agosto es inhábil. No es del todo cierto, pero casi como si lo fuera. El Supremo es más. O sea, que agosto no sirve para nada. Va a tener que esperar mínimo hasta septiembre. No, yo creo que hay salas de vacaciones, hay jueces de guardia, en fin. Pero yo creo que esto tampoco tiene una premura como para salir corriendo y tocar a la puerta al ya le recordaba antes, Carmen, que el calendario electoral es muy prolijo. Pero el Supremo, por el tema de Cataluña, no va a ser inhábil. Se supone que el Supremo no entra en temas políticos, que para él todo igual. Dos cosas. ¿Se puede establecer algún tipo de plazo y luego esa ley no escrita de que en procesos electorales también paraliza estas cuestiones que pueden afectar a algún candidato? No. No está previsto que el Tribunal Supremo se paralice por nada que ellos mismos consideren que deben paralizar. Por propio impulso pueden paralizar o no si consideran que va a afectar un derecho. Si va a afectar un derecho fundamental, un derecho ciudadano, ellos por propio impulso se paralizan. Pero es una determinación íntima, propia de ellos a la vista de las circunstancias. El Tribunal Supremo se llama así, Tribunal Supremo. ¿Y plazos aproximados puede...? Ellos tienen, como te dice, para admitir a trámite, tienen primero que verificar el aforamiento, porque si no es un aforado, no es suyo. Tienen que remitirlo al Congreso, al Parlamento, suplicatorio, para que el Parlamento confirme que efectivamente es un diputado. Tiene que acreditar y ahí empieza. Eso es. Pero es que no ha empezado. Es decir, como decía Johanna... Empezará en septiembre. Tiene pinta de que hasta septiembre no se empiezan todos. Esto sí tiene pinta de septiembre, sí. Y piden el escrito, vuelven... Si me permite, sí. En el auto son dos delitos de los que se habla, corríjame si me equivoco. El cohecho impropio, en teoría, estaría prescrito. Él ha recibido un regalo, aunque ha sido a cambio de nada, por eso de cohecho impropio, ha recibido un regalo que estaría prescrito, pero la jueza argumenta que no está prescrito porque se asocia a un segundo delito, que es el de la prevaricación administrativa, que es mucho más grave, que en principio quien prevarica, yo lo veo claramente, es el profesor que dice yo te regalo un máster porque me da la gana. Eso está clarísimo porque él es el funcionario. Pero la jueza argumenta que aunque Pablo Casado no sea funcionario, es conocedor de ese regalo que le están haciendo y por lo tanto coopera en ese delito de prevaricación. No sé si este argumento a usted le parece sólido o... Es el argumento de esa jueza. El artículo 28 del Código Penal contempla la autoría, contempla el cooperador necesario. El cooperador necesario no es cualquiera. El cooperador necesario tiene que tener, es el que no tiene el dominio del acto. El que tiene el dominio del acto es el autor. Claro, el cooperador necesario es el que no tiene dominio del acto. No tiene dominio del acto, pero tiene que tener una sustancia. Tiene que tener una sustancia. Y es la que va a valorar el Tribunal Supremo a la vista de los elementos de juicio que se le ofrezcan. Si los elementos de juicio son leves, son pocos, son tenues, son inexistentes, va a aplicar el principio de la mínima intervención penal, yo creo. Yo creo que puede aplicar perfectamente la mínima intervención del sistema penal y puede archivar.
Pero ¿a usted le parece la hipótesis más probable dentro de que todavía queda mucho camino por recorrer, como también nos está explicando? Yo lo que estoy diciendo, José Luis, es que lo que haya dicho la jueza de instrucción en modo alguno condiciona la libertad de criterio que va a tener el Tribunal Supremo. Es decir, empezamos ex novo, de nuevo. Es decir, de raíz va a empezar a analizarlo el juez de instrucción, que es el juez que le corresponde si es aforado. Recordemos que tiene que comprobar primero que es aforado. Y la decisión final la toma la sala. ¿O la toma el mismo juez? El juez archiva. Puede archivar sin decisión de la sala. Y se puede recurrir contra la decisión, y entonces será la sala del Supremo. Pero es el juez de instrucción el que archiva. El que puede archivar. Decía la secretaria de Comunicación del Partido Popular, hombre, Pablo Casado ha dado explicaciones oportunas, en multitud de ocasiones hay otros que no dan tantas explicaciones. Y mencionaba algunos casos, por ejemplo, el del actual portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista, del alcalde de Valladolid. Algún otro caso, tú has recopilado varios, Susana, de dirigentes políticos, ella decía de todos los partidos, dirigentes políticos que se ha demostrado que engordaron sus currículos, que pusieron cosas o que bien no se correspondían con la realidad, siempre a más, un máster cuando era un curso, por ejemplo, licenciaturas que en realidad no habían terminado, y que eso no ha supuesto para ellos ninguna repercusión de ningún tipo, ni política ni judicial, ¿verdad? Así es, adornaron sus currículum. Y es que, según los expertos, el 24% de los españoles mienten su currículum, y los políticos pues no son una excepción en nuestro país. Vamos a ver esos retoques de currículum que han realizado algunos de nuestros políticos y que, como dice José Luis, pues no ha tenido consecuencias, al menos por el momento. Vamos a empezar con nuestro presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, porque desde que llegó a la Moncloa ha habido algunos cambios, algunos retoques en esa biografía que aparece en la web de la Moncloa. Ha desaparecido, por ejemplo, el máster del que sí ostentaba en la página web del PSOE, ese máster en liderazgo público por el IES. Bueno, pues ha desaparecido de la página web de la Moncloa. ¿Por qué? Pues probablemente porque realmente no era un máster, sino solamente un título de posgrado. Además, en la página de su partido, en la del PSOE, vamos a verlo a continuación, sí que aparecía que había sido jefe de gabinete del alto representante de las Naciones Unidas en Bosnia durante la guerra de Kosovo. Bien, pues ahora mismo en la página web de Moncloa ya no aparece el cargo de jefe, sino la de miembro del gabinete de ese alto representante de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no ostentó nunca ese cargo de jefe de gabinete, sino la de miembro. Y un último desliz, el máster en Economía de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas, que sí aparece en la web de Moncloa, no es un máster, solamente es un programa de posgrado. Veamos más errores, más biografías incorrectas de políticos. Por ejemplo, la del secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco. Ahora mismo en su página web, en la página web de la Asamblea de Madrid, aparece que es licenciado en Derecho. Pues bien, durante 2 legislaturas no aparecía esto, aparecía también licenciado en Matemáticas, pero él mismo reconoció que estaba erróneo, que solamente fue profesor de Matemáticas. Más ejemplos, el del portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente. En la página web del PSOE aparece que tiene el máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera. Pues no es un máster, esta organización no es una universidad, por lo tanto no puede dar ese tipo de títulos, solamente da posgrados. Además, él asegura que lo consiguió en el 2002, un año antes de licenciarse en Derecho, algo que también es imposible porque solo se puede hacer un posgrado una vez que se ha licenciado uno. Y por último, la vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano. Ahora mismo aparece este cargo, estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Lo tuvo que cambiar porque aparecía que era licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas. Ella misma tuvo que asegurar que había sido un error porque no había terminado ninguna de las dos carreras. Por eso José Luis ahora mismo aparece que solo tiene estudios. Antes ponía licenciaturas. Bueno, abogado, hasta donde se sabe código penal en la mano, mentir en el currículum está mal, éticamente es reprochable, pero no es delito, ¿no? No está, delito no está tipificado. No está tipificado como delito. Siempre aprendemos mucho escuchándole, ¿eh? Gustavo López Muñoz, un placer como siempre y hasta la próxima que tengamos dudas jurídicas para poder resolverlas con usted. Un auténtico placer. Encantado. De inmediato volvemos, nos queda mucho por analizar. Por ejemplo, tenemos que hablar de esa encuesta que valora el papel de la corona y también de si los españoles opinan que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está defendiendo lo suficiente la corona. De inmediato hablamos de eso y de muchas más cosas. Hasta ahora. 40 asesinatos a sus espaldas. Llevan su firma las matanzas de Hipercor y de la Plaza de República Dominicana. Santi Potros ya disfruta de su libertad. Menos de un año de cárcel por cada víctima. Los afectados piden un cambio en la ley.
Lasarte le recibe con pancartas de bienvenida al asesino y de humillación a las víctimas. A continuación, analizamos la excarcelación de Santi Potros con José Vargas, uno de los supervivientes de la masacre de Hipercor. ¿Se ha disparado la venta ilegal en Barcelona? Yo creía que la ciudad era para caminar, pero ahora cada vez más nos vemos como rodeados de personas que están vendiendo cosas y nos sentimos un poco a veces desprotegidos, ¿no? Es bastante agobiante, que hay mucha gente y es bastante imposible caminar por ahí. ¿Cómo afecta a la convivencia y a la seguridad en la ciudad? Un turista fue gravemente herido por un mantero cuando sale en auxilio de una señora que intentaba pasar por allí con un carrito de bebé. Cada vez mantienen una actitud de mayor agresividad, son un peligro para la ciudadanía. En unos minutos hablamos con los afectados por el Top Manta en el Cascabel. Y por la solidaridad con las víctimas y con sus familiares, no hay fisura posible. Ahí vamos a estar todos, desde el primero al último de los españoles. Creo que tenemos un jefe del Estado que entiende la España plural, que entiende la diversidad de nuestro país y que siempre ha tendido puentes para con Cataluña. Pues ahí tenían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esta mañana ha acudido al habitual despacho de verano con el rey en Maribén y al término de ese encuentro concedía esa comparecencia de prensa. Al mismo tiempo en el que hoy el diario ABC publicaba una encuesta de GAT3 en la que, entre otros, destaca este titular según el cual la mayor parte de los españoles, más del 50% de los encuestados, consideran que Pedro Sánchez no está defendiendo lo suficiente a la monarquía en un momento delicado, especialmente por el desafío independentista en Cataluña. Es uno de los datos que vamos a analizar con Consuelo Font, que es periodista especialista en Casa Real. Consuelo, bienvenida. Buenas noches, José Luis. Es un placer verte además con esa fortaleza, porque el día es largo. Y a mí estar aquí. El día es muy, muy largo. ¿Tú compartes la opinión mayoritaria o crees que en esta ocasión la mayoría de los españoles no tiene razón? Pues fíjate que últimamente no comparto la opinión y creo que no tienen razón, porque creo que sobre todo de unos días para acá Pedro Sánchez pues está decididamente apoyando y defendiendo al rey. Fíjate que el otro día en la primera rueda de prensa que dio para hacer balance el viernes después del Consejo de Ministros dijo nada menos un calificativo como que el rey era ejemplar, que es un calificativo bastante rotundo. Sí. Luego también muy importante me pareció con el escándalo de las cintas de Corina, pues el PSOE hizo otra defensa del rey Felipe diciendo no afectan al actual rey, y es el pasado. Al emérito también Pedro Sánchez en esa rueda de prensa del viernes. Lo que pasa es que se lo repreguntaron y dijeron y el emérito dijo también 4 veces, también. Pues digo que lo extendió sin utilizar el término, pero lo extendió. Sí, que también es muy determinante. Bueno, pues en este escándalo que decíamos, él hizo una defensa del rey Felipe diciendo que el rey no tenía nada que ver y que eso era una cosa del pasado y que además que se daban por satisfechos con las explicaciones del director general del CNI, o sea que... Y luego dijo otra cosa también importante, ha hecho una especie de equipo de tándem entre él y el rey con Cataluña. Es decir, él dijo en la rueda de prensa, el rey irá a Cataluña, yo iré a Cataluña, como diciendo, somos un binomio inseparable, pese a lo que diga Torra, de que no están invitados, lo cual me parece una tontería, porque vamos a ver, si hasta que no se demuestre lo contrario, Cataluña es una comunidad autónoma española y el jefe del Estado no tiene que pedir permiso ni recibir invitaciones para ir donde considere oportuno. De ningún presidente autonómico. Bueno, al margen de ese titular, veo que tienes la encuesta de GAT3 de nuestro amigo Narciso Michavila totalmente diseccionada en tus apuntes. Digo que hay otro gran titular, que es el que, según esa encuesta, la monarquía alcanza uno de los mejores momentos de popularidad. Pues fíjate, José Luis, que me ha sorprendido y no creo ser la única que ha sorprendido, porque claro, con la que está cayendo Urdangarín en la cárcel desde el 18 de junio, un tramo muy complicado para la corona, y además el escándalo de las cintas y demás con el comisario Villarejo, que lógicamente, pues esperabas que salpicara, pues no ha salpicado. Y además, fíjate tú, otro dato que a mí me ha parecido impresionante, el rey tiene un 75%
5,3 de aceptación, ¿vale? Bueno, pues en su mejor época de reinado, en el año 95, la encuesta del CIS decía que su padre tenía un 7,48, era sobre 10, bueno, un 74. Le saca todavía más puntos el rey Felipe. O sea, ¿qué se demuestra? Pues que, ¿tú te acuerdas esa frase famosa de Rajoy de la mayoría silenciosa? Pues que la mayoría silenciosa en este país piensa de otra manera. Bueno, la mejor valorada en todo caso es la reina emérita. Bueno, eso ya lo sabía. No, eso no me ha sorprendido. Me ha sorprendido que vaya por delante de su hijo, casi un punto. Pero luego me ha sorprendido también otra cosa. Fíjate, que el rey Juan Carlos no suspende, le dan un 5,4. Eso es impresionante porque esta encuesta se ha hecho 30 y 31 de julio, justo en pleno escándalo de las cintas. Y luego, bueno, ese 58% de Leticia, de la reina Leticia, pero que yo creo sinceramente que después del esfuerzo que ha hecho la familia real en Palma, en sus vacaciones, que han sido el verano más mediático, que todos los días se han hecho fotos, han salido, han dado esa imagen de cercanía familiar, yo estoy convencida de que la valoración de la reina Leticia ha subido esta semana. Sí, fíjate que el otro día una anécdota muy graciosa. En la sala de prensa del Club de Regatas dijo alguien, ¿qué tiene en la cara Leticia distinto? Y todo el mundo pensó, pues no sé, se ha hecho un retoque, tal y tal. La sonrisa. Fíjate, iba a decir que es verdad que en años anteriores en Mallorca, que te voy a contar a ti, yo tengo buenos amigos, pero a ti, chicote, no hace falta que te lo cuente. En Mallorca estaba un poquito... Yo compro el pescado en el mismo mercado al que fueron, en el mercado. O sea, eres entonces cliente habitual el mercado del Olivar. Del mismo mercado. Estuve unos días después de que estuvieran las reinas, lógicamente a mí no me siguió nadie, pero sí, voy habitualmente. ¿Y es buen pescado, entonces? ¿Es buen pescado? Sí, muy buen pescado. Mallorca, ¿no? Sí, Mallorca, muy buen pescado, a un precio carillo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, es que a veces, casi siempre, de hecho, la calidad se paga. Digo que estaban en Mallorca especialmente un poco con sí, con sa, porque otros veranos no había habido, digamos, que tanta Mallorca, presencia y este año está todo el mundo encantado. Al principio ya aparece la princesa Leticia, parecía que no le gustaba mucho Mallorca, entonces en Mallorca se veía a la princesa con cierto recelo, como a ver si no van a veranear aquí, porque lógicamente el lugar donde deciden los reyes veranear, eso al final se traduce, es una publicidad que no se puede pagar, es decir, eso es incontable, que vayan ahí. Entonces había cierta rumorología que si ella quería cambiar el lugar de veraneo, entonces sí que había cierto recelo hacia la princesa Leticia, pero estas imágenes creo que le favorecieron mucho. Por cierto, una pequeña anécdota. ¿Sabes que se pararon en el puesto del pescado? Que la reina Sofía iba ahí con un ventilador, que la pobre estaba verde de calor, pobre mujer, que va a cumplir 80 años y estaba haciendo días, ¿no? un esfuerzo. Sí, una humedad y un calor. Bueno, pues la reina Leticia le estaba como explicando cosas del pescado y mucha gente, ¿pero qué hace tal y cual? Bueno, pues es que su bisabuela materna, era pescadera. Tenía un puesto de pescado en Oviedo, en el mercado de Oviedo. Entonces, un poco de casta le viene al galgo. Hombre, lógicamente. No, es que Leticia ha salido a comprar el pescado. De los demás que había ahí, probablemente ninguno. Digo, me ha llamado la atención lo que explicabas. Aquello de que para ti ha sido una sorpresa esos niveles de récord en la valoración positiva de la monarquía, especialmente por el momento en el que se hace encuesta de GAT3 para el diario ABC. 30 y 31 de julio. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál crees que es la clave del éxito de la monarquía para tener esos datos, incluso en un momento en el que el contexto no es el que más les podía favorecer? Pues mira, yo creo que es un trabajo muy serio y muy arduo por parte del rey Felipe. Y es la verdad, ¿eh? No es un trabajo rimbombante, no es un trabajo de gran imagen, pero es un trabajo muy serio. Mira, si vamos un poquito a los datos de la encuesta, por ejemplo, el 66,6% valora su defensa de la unidad de España. O sea, ese discurso del 3 de octubre, enfrentándose y defendiendo la Constitución, porque en ningún momento se enfrenta a independentistas. Él también es rey de los independentistas, porque es el rey de todos los españoles. Esa defensa y ese valor que no tuvieron los políticos, yo creo que se la valora enormemente. Luego, por ejemplo, el tema de la modernización, la transparencia, esa sensación, ese talante de que, bueno, él no va a llevarse nada, sino todo lo contrario, que a él todo ese tipo de mejunjes, de trapicheos, de verdad, además, que es lo que más le puede horrorizar del mundo. O sea, no lo admitiría jamás. Él es muy honesto, es así. Luego, por ejemplo, el tema de la estabilidad. Curiosamente, por ejemplo, los votantes del PP son los que más piensan que contribuye a la estabilidad,
Luego los de Ciudadanos también y los del PSOE. Sin embargo, los de Unidos Podemos, un 17%. Bueno, eso tampoco nos sorprende. No sorprende. Eso tampoco nos sorprende Por ejemplo, porque, oye, ellos buen están en embajador contra en de el la- extranjero. de la monarquía. Buen embajador en el extranjero, un 72%. Lógicamente, yo creo que la corona es la mejor representación que podemos tener en el extranjero. Es evidente que, bueno, también por herencia de Juan Carlos, pues lógicamente si un señor está 50 o 40 años, pues digamos, en la jefatura del Estado, bueno, pues tiene unos lazos muy estrechos con muchos gobernantes mundiales, eso es así. Y luego, una cosa que me ha hecho gracia, no es un dato muy a tener en cuenta, pero bueno, cuando si hablan de si es mejor el rey que los políticos, bueno, pues el 39% piensan que es mejor el rey Felipe que los políticos, por ejemplo, los votantes del PP, 62% aplastantemente creen que es mejor, Ciudadanos 57% y PSOE 49%, pero Unidos Podemos dicen que es peor, vale. Pero el 12% de los votantes de Unidos Podemos valora al rey Felipe mejor que a los políticos. Y ese dato 12%. es muy, muy curioso. Si me prometéis que vais a ser muy breves, Yo os soy muy concedo breve. la palabra. Brevedad que se extiende también a nuestra invitada. Muy breve. Yo creo que todo esto del pescado de Mallorca, de Leticia, todo eso, no vale absolutamente nada. Yo creo que el momento clave del rey, que es su 23F, es el 3 de octubre, cuando defiende la Constitución, cuando el país se encuentra solo ante el desafío independentista y aparece el rey y dice hay que cumplir la Constitución y todo lo demás no vale. Yo creo que en ese momento es cuando el rey de verdad sube en valoración y todo lo demás, bueno, pues es más o menos gracioso, que compre el pescado en un sitio u otro, da igual. Sin embargo, curiosamente, hay un dato de la encuesta que, fíjate, dice que, por ejemplo, respecto a este tema de la defensa que hizo de la unidad de España en esa fecha, un 54,8% piensa que sí, que efectivamente fue una respuesta muy rotunda y que de alguna manera influyó mucho en el proceso. Pero, sin embargo, un 53% dice que su papel no fue crucial para parar ese golpe. Yo creo que es totalmente Ya, crucial. pero ¿sabes por qué? Porque lo comparan con el 23F de Juan Carlos, que fue otra cosa totalmente distinta. Sí, Es decir, dimensión, era un sí. grupo muy limitado de militares, no tenían un gran apoyo social, por lo tanto se podía erradicar de la noche a la mañana. Esto no, esto es mucho más complicado. Esto es una sociedad con una brecha dividida en dos. Es imposible entonces solucionarlo es imposible de la noche a la solucionarlo. mañana. Entonces Pero- es curioso porque ahí no son muy comprensivos los encuestados. Fíjate si fue crucial que el papel del rey fue determinante para que el PSOE pasara de rechazar la aplicación del artículo 155 a sumarse entusiastamente. Efectivamente. El rey llamó a muchos dirigentes del PSOE, no solo a Pedro Sánchez, a la zarzuela, tuvo conversaciones con ellos y fue el catalizador del consenso político en torno al artículo 155. Desde ahí empieza una relación cercana con Pedro Sánchez, una colaboración que es muy discreta, que en Moncloa no quieren dar a conocer, pero que existe, y uno de los ejemplos claros fue la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, Sí, sí. cuando consiguieron neutralizar mucho el boicot independentista y la crítica, que pasó casi desapercibido, y en esa línea están trabajando para intentar conseguir el mismo efecto en los atentados de Barcelona. En Quiero el decir, acto de recuerdo Pedro a las víctimas del Sánchez, próximo día y 17. perdona, ya que consigo me deis la palabra, y el gabinete Pero brevemente. del presidente están trabajando en estrecha colaboración con la corona en estas cuestiones, pero no están huyendo de cualquier protagonismo. Y fíjate si fue crucial esa intervención, que es lo único que ni Torra, ni Puigdemont, ni ninguno de los independentistas le perdonan al rey. O sea que Sí, sí. es evidente Y que Pablo fue lo que Iglesias, hizo. Ese es el contexto Pablo en el que Iglesias Torra fue habla. el único dirigente al que no llamó el rey para hablar a Zarzuela, y por eso no se lo perdona y por eso está también tan beligerante, entre otros motivos, pero cuando habla del bloque monárquico se refiere a eso, el consenso político que hubo en colaboración con el rey y que Unidos Podemos se quedó fuera. Pues Consuelo Font, periodista especializada en Casa Real, un auténtico placer recibirte en el plató de El Cascabel para analizar esa encuesta de GAT3 para el diario ABC con unos datos que reflejan, pues eso, el cariño y el apoyo que tiene la monarquía por parte de la población española. Gracias, Pues el Consuelo. placer ha sido mío. Gracias. Vamos a hablar también de una de las que sin duda ha sido imágenes del fin de semana.
la puesta en libertad después de cumplir 30 de los 3.000 años de cárcel a los que estaba condenado Santi Potros. Ha sido una imagen que efectivamente muy pocos han entendido, porque cuando alguien tiene una condena de 3.000 años que salga cuando cumple 30, a pesar de que evidentemente es una puesta en libertad absolutamente legal, es una de esas noticias, Susana, que chirría a la opinión pública. Pues sí, José Luis, vamos a hacer ese recorrido por el historial de Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros. Empezamos porque su carrera criminal con ETA comienza en el año 1968, ahí se une a la banda, y en 1976 se integra en los comandos de ETA. El primer sumario en el que aparece el nombre de Santi Potros es en el del asesinato del Policía Nacional Ángel Postigo en junio de 1980 en Pamplona. Y después vendrían muchos más asesinatos, vamos a quedarnos con dos de los más importantes. El 14 de julio de 1986 en Madrid, ese atentado en la Plaza de la República Dominicana. Allí la factura fue de 12 guardias civiles muertos y 32 heridos. Y continuamos al año siguiente, sucedería el atentado de Hipercor, ese 19 de junio de 1987 en Barcelona. Factura 21 muertos y 45 heridos. Fue detenido ese mismo año en la localidad francesa de Anglet, en Francia, el 30 de septiembre de 1987. Le pillaron con gran cantidad de armas, de explosivos y de documentación, unos documentos que propiciaron la detención a continuación de numerosas personas relacionadas con la banda terrorista. Vamos a ver cuáles eran esas condenas, cuáles han sido esas condenas que ha tenido Santi Potros. Pasó 13 años en Francia, en una cárcel francesa, por dos delitos: por asociación de malhechores y por tenencia ilícita de armas. En el año 2000 fue extraditado a España. Allí llega a España y la Audiencia Nacional le condena en 11 sentencias a más de 3.000 años de cárcel. ¿Por qué? Por 40 asesinatos, decenas de heridos e innumerables daños materiales. Pero en total vamos también a hacer un recuento de cuáles fueron las víctimas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Pues si las contamos a todas, 130 miembros de esta asociación fueron víctimas de Santi Potros. Y vamos a hablar de la excarcelación, de la última parte, porque la fecha ha ido variando a lo largo de todos estos años. La Audiencia Nacional tenía previsto excarcelarle en 2030, pero tras la anulación de la doctrina Parot, esa fecha cambia y una segunda fecha prevista en el 2025. ¿Qué sucede? Que en el año 2008 la Unión Europea empieza a requerir de los Estados miembros que cuenten los años que los terroristas han pasado en otras cárceles europeas. En este caso a Santi Potros se le tienen que contar esos años en la cárcel francesa y solamente estuvo en libertad 45 días porque fue condenado de nuevo por los atentados de Madrid y de Barcelona. ¿Y qué pasa? Que vamos al final de la historia. Ayer Santi Potros queda en libertad. Vamos a ver nuestro último gráfico. 5 de agosto de 2018. A los 70 años de edad, Santi Potros queda en libertad en la cárcel en la que estaba, en la de Salamanca, en la de Topas, cuando en total solamente ha pasado esos 31 años de prisión de los 3.000 a los que fue condenado. José Luis. Pues podemos saludar ya a José Vargas, él es presidente de la Asociación Catalana de Organizaciones de Víctimas del Terrorismo. Y él es un superviviente de ese atentado tan cruel de Hipercor. José, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entiendo que... Buenas noches. Entiendo que ver esas imágenes de la puesta en libertad de Santi Potros, el autor de ese atentado del que usted, pues casi de manera milagrosa, salvó la vida, entiendo que le ha removido algo por dentro, claro. Pues sí, se nos ha removido todo lo que aquella tarde sufrimos, padecimos de aquel infierno del atentado de Hipercor. Nosotros las víctimas, lo que hemos sentido con esta liberación de esta calaña de asesino, ha sido pues mucha indignación y mucha rabia, porque como antes ya habéis explicado, no ha cumplido ni siquiera un año por cada uno de los asesinatos que ha cometido. Lógicamente nosotros acatamos las decisiones judiciales, como no podía ser de otra manera. Jamás ninguna víctima se ha tomado la justicia por su mano y no tenemos otro remedio ni otra forma sino que de exponer nuestra indignación y nuestra rabia de esta manera.
Lo único que pedíamos es que si este asesino volvía a su ciudad, a Lasarte, al menos que no se le recibiera como si fuera un héroe. Lamentablemente tuvimos que ver unas pancartas en el pueblo de Lasarte donde le daban la bienvenida a este asesino. No entiendo cómo una sociedad, en este caso de Lasarte, pueda darle la bienvenida a un asesino que incluso ha matado hasta 4 niños. Esto, desde luego, es de una sociedad muy enfermiza la que hay en ciertos pueblos del País Vasco. No se le puede dar la bienvenida a un asesino que ha matado a 40 personas y entre ellas a 4 niños. Yo desde aquí quizás pediría a nuestros políticos, a nuestros legisladores, que hicieran algo para que estos asesinos no salgan de prisión tan ricamente y además con esa prepotencia y con esa chulería como la que salió Santi Potros. Se tendría que legislar al menos para que estos asesinos de esta calaña estuvieran, no digo ya lo de la prisión permanente revisable, que yo estaría de acuerdo en esa figura, pero ya que no la tenemos, o si la tenemos no se aplica, al menos que los 40 años que se hizo en la modificación en el año 1995 se pudiera llevar a efecto. Lo que pasa es que, como se derogó la doctrina Parot, pues lógicamente no podemos hacer otra cosa que atender a los mandamientos y a las sentencias judiciales. Yo desde aquí quizás a lo mejor los terroristas de ETA que han salido tan ricamente de prisión, quizás tendrían que hacerle un monumento al magistrado López Guerra, que fue el artífice de esa derogación de la doctrina Parot. Pero bueno, eso ya lo dejo en la mente de todos ellos. Le decía al comienzo de la entrevista, don José, que evidentemente algo se le ha debido remover por dentro al ver la puesta en libertad de Santi Potros, que fue quien organizó ese atentado del que usted pues salvó la vida prácticamente de milagro. Entiendo que, entre otras cosas, lo que se remueve es el recuerdo de aquella auténtica tragedia que usted, por otra parte, mantiene de una manera muy vívida. Creo incluso que conserva, por ejemplo, el ticket del parking de la entrada al centro comercial pues apenas media hora antes del momento del atentado, ¿no? Todo eso vuelve de una manera cruel a la memoria con una noticia como esta, entiendo, claro. Sí, bueno, cada año, cuando llega el 19 de junio y hacemos los homenajes por el atentado de Hipercor y a todas las víctimas del terrorismo, ese atentado, ese acto terrorista vuelve a la memoria como si fuera un DVD, ¿no? Le das al play y continuamente estás viendo lo que pasamos aquel día junto con mi mujer y mi hijo, que tenía 2 años entonces, para salir de aquel infierno. Efectivamente, como bien dices, yo tengo el ticket, todavía conservo el ticket de entrada en el aparcamiento de Hipercor a las 15:29. Yo vi cuando entré que había mucho policía, cosa anormal en un viernes por la tarde porque nunca lo había visto, e incluso aparqué el coche y nadie me dijo nada, pero yo pregunté por aquello de la curiosidad, que si pasaba algo, me dijeron que no, que yo, como miraban por debajo de los coches, pensé que alguien había intentado robar y había tirado las cosas por allí, por el parking, y me dijeron que yo fuera a lo mío, y lo mío pues era, como hacía muchos viernes, ir a comprar. Y cuando íbamos por el pasillo central, camino de la carnicería, fue cuando se nos vino encima una lengua de fuego, porque fue cuando el coche explotó debajo de nuestros pies. Ahí, a partir de ese momento, eso ya fue el infierno, ahí ya nos quedamos sin luz. El fuego, más que el fuego, era la calor que en ese momento se estaba produciendo, que nos asfixiaba, y el humo que también nos asfixiaba. Se nos cayó el techo encima, se nos cayeron las estanterías, y una chica que venía junto a nosotros fue una antorcha. Esta chica se quemó de arriba hasta abajo. La sacamos de abajo digamos, de alimentación. ¿Cuánto tiempo estuvimos? No lo sé. Eso es un dato que no lo tengo en la memoria, del tiempo que tardamos en salir de aquel infierno. Yo lo único que sé es que cuando pudimos salir a la planta de arriba, a la planta textil, ahí ya perdimos yo perdí el conocimiento, y cuando volví en sí otra vez estaba en la plaza que hay entre los dos edificios de Hipercor y del Corte Inglés.
y ahí me estaban curando, tenía las heridas, mi mujer también. A mi hijo afortunadamente no le había pasado nada porque yo me puse encima de él para que no le cayeran los cascotes del techo y afortunadamente no le pasó. Lo que pasa es que a mi hijo lo tuvimos durante 2 años teniéndolo que llevar al psicólogo porque no dormía por las noches y haciendo boom. Eso, bueno, tuvimos que correr con esos gastos porque entonces la Seguridad Social no atendía a los casos psicológicos y no te daban ninguna razón. También tengo que decir que estuvimos, y siempre las víctimas del terrorismo, no ya solamente las de Hipercor, hemos estado completamente abandonadas de la mano de Dios. Hemos estado completamente abandonadas de las instituciones del Gobierno central y de las instituciones autonómicas, Generalitat y Ayuntamiento. Bueno, con el Ayuntamiento, por ejemplo, pues todavía a día de hoy no hemos podido, después de haberlo intentado durante mucho tiempo, y a todos los alcaldes que han pasado por el Ayuntamiento, de tener una reunión con ellos y jamás lo hemos podido conseguir. No sé a qué obedece esa dejadez y esa desidia y esa falta de sensibilidad por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Por parte de la Generalitat, pues solamente hemos tenido, en el tiempo que estuvo Montilla de presidente, tuvimos una ayuda por parte de la Generalitat, que cuando entró Artur Mas lo primero que hizo fue quitarnos la ayuda y echarnos del despacho que ocupábamos donde atendíamos a las víctimas del terrorismo. Y eso es lo que yo os puedo comentar, porque ha habido siempre una dejadez por parte de las instituciones del Estado y de las autonómicas hacia las víctimas del terrorismo. Solamente se han acordado de las víctimas del terrorismo al día o a los 2 días de haberse cometido el acto terrorista para hacerse la foto. Es aquello que antes se decía en Navidad: ponga a un mendigo en su mesa. Pues entonces los políticos cogieron la frase de ponga a una víctima en su mesa en Navidad. Era únicamente cuando se acordaban, después, al día siguiente del atentado terrorista. Pues hace usted muy bien en denunciarlo, porque además nosotros sí que estamos con ustedes para lo que podamos ayudar. Y no solo en momentos como estos que decíamos, la puesta en libertad de Santi Potros evidentemente deja digamos que una marca muy vívida en ese recuerdo de una tragedia como la que nos ha descrito de una manera, José, realmente estremecedora. Así que le envío un fuerte abrazo, todo el ánimo del mundo, y gracias, José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Organizaciones de Víctimas del Terrorismo y superviviente del atentado de Hipercor. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias por esta ventana y esta oportunidad que nos dais. Un fuerte abrazo, gracias. Bueno, la verdad es que lo estábamos comentando, evidentemente, no podía ser de otra manera, estamos hablando de una excarcelación, de una puesta en libertad completamente legal, pero que no deja de chirriar y de ser absolutamente incomprendida por la gente, porque estamos hablando de una condena de 3.000 años de cárcel que se sustancia con 30 años. Es verdad que 30 años son muchos años, pero le sale a menos de un año por víctima mortal. Son muchos años, pero son 10 meses por cada asesinato. Es terrible aquí. Efectivamente, los jueces hicieron su trabajo, condenaron, instituciones penitenciarias han hecho su trabajo, pero quien no ha hecho su trabajo en este país es el Poder Legislativo. Esto tiene nombre y apellidos. PP y PSOE, que son los dos grupos mayoritarios, podían haber hecho otras leyes. No sé si porque veníamos de una dictadura y entonces había que ser más demócratas que nadie, pues se hicieron unas leyes que desde luego se quedaron tremendamente cortas para casos como este tipo. Por supuesto que la cárcel está para que la gente se reinserte, pero yo me pregunto, no sé si Santi Potros se va a reinsertar o no se va a reinsertar, pero ¿merece una persona como esta tener la oportunidad de reinsertarse? O sea, alguien que ha matado a 40 personas, responsable de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanto daño, de matar a niños, ¿merece reinsertarse? Yo no sé si me pueden acusar de ser, en este caso, poco demócrata, pero yo lo que yo pido, y creo que mucha ciudadanía pide lo mismo, es que un tipo como este no saliera de la cárcel en su vida, porque yo creo que no lo merece. Lo terrible es que la salida en libertad de Santi Potros o la de otros muchos etarras es un asunto en el debate público que ha quedado relegado a las últimas páginas. Sí, no por hablar en ETA, términos periodísticos. No está activa ETA, pero es que en la sociedad española hay cosas que ha olvidado muy rápido. Y para las víctimas del terrorismo, y yo creo que eso es una cosa que ellas deberían explicar y que deberíamos dar la oportunidad de contarlo, es una condena de por vida. Primero porque ha habido una persona querida a la que han perdido para siempre de una forma absolutamente injusta y totalmente cruel. Pero es que
todas ellas, y si te acercas a la vida privada de alguna de ellas, arrastran secuelas psicológicas de por vida, cambia su vida para siempre y están sufriendo todos los días, y algunas llevan una vida muy, muy, muy dura. Y eso deberíamos conocerlo para arroparlas, porque es terrible. Pero hay que estar con las terrible. víctimas siempre, sin lugar a dudas, Carmen. Precisamente el reto de la sociedad vasca en estos últimos años con la desaparición de ETA es en Lasarte, en la vivienda que ocupó la última vez que salió en libertad Santi Potros. Hay víctimas que viven muy cerca. Hay una información excepcional de mi compañero Miquel Segovia en El Independiente que las relata. Todas las víctimas con las que se puede cruzar cualquier día al ir a comprar el pan. Por ejemplo, a 100 metros regenta un negocio la hija de un taxista que murió asesinado por ETA. Cerca, la Casa del Pueblo del PSOE lleva el nombre de un concejal socialista asesinado por ETA. También allí viven familiares de una niña, Begoña Urroz, que era un bebé, que está considerada la primera víctima de ETA. En fin, el listado es más largo, pero terrible. Esta sociedad tiene un reto tremendo. Muy complejo, lleva y muy años complejo. y lo hablaba ahora el invitado, ¿no? Las víctimas, cuando se acusa de utilizarlas políticamente, es que, y como decía Ana, hay que estar en ese lugar para saber lo que están sufriendo, lo que están viviendo, y no es un drama del pasado, como se pueda entender, que es ETA, que ya ha pasado a la historia, sino que ese drama sigue viviendo y seguirá unas generaciones. El día a día, por supuesto, sí, para ellos es en el día a día. La condena la va a llevar toda la vida en su conciencia, sabiendo que ha asesinado a 40 personas. Pero lo tremendo del caso es que da igual asesinar a uno que asesinar a 40. A partir del número 2 te sale absolutamente gratis. De hecho, muchos etarras asumen asesinatos que no han hecho para evitar la pena de sus compañeros, porque es que les da exactamente lo mismo. Como máximo y una 30 cosa años. que es curiosa, y no es demagógico, bueno, a lo mejor tiene un punto demagógico, pero él ha cumplido 31 años de cárcel. Bueno, en reales en España 18. Yo no lo voy a justificar, pero es que a los de la Gürtel les ha caído 40 y tantos años. Pero es que, de verdad, es que hay veces que yo me pregunto qué tipo de justicia estamos haciendo en este país. Pero mira las condenas del Madrid Arena, que fue casi a un año por víctima. Por la niña. vida en el Código Penal últimamente es de lo que menos valor tiene. Bueno, y apuntaba... Es para hacérselo mirar, desde luego. Apuntaba Javier Chicote, hombre, las penas evidentemente tienen también ese carácter de tratar de reinsertar al preso, pero también una condena, lo lleva el propio nombre, tiene una carga punitiva de castigo por lo que se ha hecho. Y hombre, alguien que ha matado a 40 personas, pues parece que el castigo, efectivamente, de 30 años es un castigo duro, pero no sé si en comparación con el dolor, el daño que ha causado, es el castigo suficiente. No solo tiene, por supuesto, importantísima la pena, esa intención de reinsertar al preso, también tiene ese carácter, esa carga punitiva. Pero luego falta la reparación moral posterior. La reparación moral, de lo que se decía José quejaba. Vargas, Es que en el efectivamente, Ayuntamiento de Barcelona no nos reciben. Es que las víctimas tienen que sentir, primero, que tienen el cariño y el apoyo, y segundo, que se las pone por encima de todos estos. Es que en el Parlamento de Cataluña se ha recibido con aplausos a Arnaldo Otegi como hombre de paz, y a las víctimas no se las reciben en el Ayuntamiento de Barcelona. Es que moralmente es repugnante. Sin lugar a dudas. Bueno, teníamos también, y tenemos que hablar de otra amenaza. En las últimas horas hemos empezado a ver vídeos que forman parte del sumario de la investigación del atentado de Barcelona, del que en apenas unos días se cumple el primer aniversario, el próximo día 17. Hablábamos hace un momento de ello con motivo de la visita ya confirmada por parte de Pedro Sánchez de la participación en los actos de homenaje precisamente a las víctimas también del rey Felipe VI. Bueno, digo, Susana, que algunos de esos detalles que se están conociendo de cuáles eran las intenciones de los terroristas que luego tuvieron que improvisar sobre la marcha son de esas informaciones que la verdad es que preocupan mucho, hielan la sangre y sobre todo demuestran la frialdad con la que actuaron estos asesinos.
Así es, José Luis. Hoy hemos conocido imágenes y conversaciones que se grabaron a sí mismos los terroristas de los atentados de Barcelona días antes de la tragedia, gracias a una exclusiva de La Razón. Se trata de vídeos y de fotos donde podemos verles que han extraído los Mossos de Escuadra de una cámara que han recuperado de esos escombros del chalet de Alcanar, donde estaban realizando y preparando esos explosivos. En esas fotos vemos como también enseñan a cámara los artefactos que están fabricando sonriendo. Pero además de las fotos, también hay conversaciones en las que celebran las muertes que iban a provocar. Escuchen. La vida no nos importa nada. Alá nos ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre. Alá nos ha prometido el paraíso y a vosotros os ha prometido el infierno. Enemigos de Alá, esperad. Ja, ja, ja. Hay más audios. Los responsables de los atentados, los terroristas, se ríen de las víctimas y las amenazan. Lo hacen así. Os preparamos para mataros, o sea que el problema lo tenéis vosotros y no nosotros. Cada gramo de este hierro se os va a meter en vuestras cabezas o en las de vuestros hijos o en la de vuestras mujeres. ¿Qué hace esto? Jaja. Esto hace boom. Jaja. Estás pug y clavos esparcidos. Se incorpora también el cascabel de esta noche de lunes, Serafín Giraldo, él es inspector de policía. Serafín, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas. La primera duda que nos asalta siempre ante este tipo de informaciones es, claro, cuando ellos son detenidos, cuando saben que van a cometer un crimen de estas características y dejan ese tipo de vídeos grabados, saben que se van a descubrir. ¿Hasta qué punto hay, digamos que, una capacidad de planear atentados como los que ellos dicen que estaban planeando? ¿Qué parte hay, por tanto, de realidad y qué parte hay precisamente de también tratar de influir en el miedo, en el temor de la gente diciendo que iban a hacer atentados más grandes de lo que eran capaces de hacer? Vamos a ver, en primer lugar, los vídeos que están apareciendo, toda la información que está trascendiendo, forma parte de la propaganda yihadista. Es decir, esto es algo premeditado, no es que lo hagan por juego, sencillamente ellos se van a convertir en mártires, desean ser recordados y estos vídeos sirven para captar nuevos adeptos, que es como trabaja el yihadismo, es una especie de secta. Ellos son soldados y van a combatir con los infieles y además lo dicen en los propios vídeos. Fabricando bombas, construyendo bombas, haciendo algo habitual, pues realizan este vídeo. Luego la segunda pregunta forma un poco parte de la paradoja del yihadismo, de la paradoja de este tipo de terrorismo. Fíjate, tenemos a un imán, Abdelbaki, un imán con antecedentes penales, que estuvo condenado a 4 años, traficante de drogas, pero ojo, está vinculado además a la operación Chacal, pero ojo, es una persona que practica esa captación, es un radical. Este imán aglutina a jóvenes de 18 a 24 años. Jóvenes, algunos también con antecedentes penales, algunos con antecedentes mínimos, pequeños delincuentes los voy a llamar. Un piso ocupa, fíjate qué paradoja, un piso ocupa, un lugar para realizar este tipo de acciones. Y por último, esto es lo importante, la clave sin duda alguna es la financiación del ISIS. Se sabe que este imán se desplazó días previos a París sencillamente a buscar financiación, a buscar dinero, que es la base. La organización es celular y teníamos una célula en España. Pues al final pasó lo que todos sabemos, la desgracia. La desgracia fue un atentado terrorista. La capacidad es la que hasta donde les lleve su fanatismo. No son los terroristas tradicionales que tenemos en España, los terroristas etarras, que son posiblemente los más cobardes que hay, si se pueden calificar de alguna manera. Ellos ejecutaban a las personas por la espalda y con un tiro en la nuca, sencillamente, y si no aseguraban su vida, no ejecutaban la acción. Estos no, estos son fanáticos. Cualquier acción terrorista que les resulte propagandística les vale. Y están dispuestos a ejecutarla, efectivamente. De todas formas, tanto la información de los vídeos como el grado de detalle que poco a poco se va conociendo de cómo estaban preparando esos atentados, inciden precisamente en eso, ¿no? ¿Qué pudo fallar para que no se detectara? Es verdad que trabajaron, digamos que, de una manera rápida, en escaso periodo de tiempo, en apenas 3 meses. Pero claro, es que ahora estamos viendo una gran cantidad de rastros que iban dejando y que en su momento
ojalá se hubieran podido detectar para tratar de evitar el atentado. ¿Qué pudo fallar? ¿Tenemos ya más claro en ese proceso los errores que se pudieron cometer para que finalmente ellos pudieran llevar a cabo ese atentado? No son los errores, quizás es cómo se han tratado de subsanar a partir de entonces. Se ha creado ahora mismo una especie de plataforma para pedir ayuda social, Stop Radicalismo, para que la gente nos ayude, para que la gente denuncie en caso de que vea ciertos radicalismos en tus vecinos y en tus conocidos. Esta página se llama Stop Radicalismo. Por cierto, deberían publicitarla un poco más el Ministerio del Interior. No soy yo quien lo tiene que hacer, aunque formo parte del Ministerio. Pero sí, yo creo que todos tuvimos errores, todos tuvimos errores y al final pasa lo que tiene que pasar. Lo que pasa es que combatir con este tipo de terrorismo, contra este tipo de terrorismo, es tremendamente difícil. Es muy difícil porque son fanáticos. Y vuelvo a incidir, estas personas que se suben a un autobús, cogen un cuchillo y por Alá practican 6, 7, 8 muertes, ya es un atentado terrorista. No hay manera de evitarlo. Sí que podemos prevenirlo y aquí sí que quizás tenga que culpabilizar, no quisiera emplear esta palabra, tenga que responsabilizar un poco más tanto a los Mossos de Escuadra, a Policía Nacional, Guardia Civil y demás, que nos garantizamos o tratamos de garantizar la seguridad. Sinceramente, es muy difícil la prevención, pero lo intentamos. Carmen. En su día se habló mucho de posibles fallos en la coordinación con el aviso de la CIA que hubo sobre un posible atentado en las Ramblas y al que no sabemos si se le dio la credibilidad necesaria. Sí, a eso me refería precisamente, a eso me refería. Yo creo que una cosa quedó bien clara, la policía integral no existe. Una policía, en este caso Mossos de Escuadra, que quieran ser integrales, autónomos e independientes, otro tipo de independencia me refiero, no existe. Es que hoy día este tipo de terrorismo se combaten a través de las redes sociales, se combate a través del CICCO, se combate a través de la UNE, de Interpol, se combate con información. Y cuando tienes información tienes que compartirla. Y compartir información significa tener un principio, y ese principio se llama voy a llamarlo solidaridad, reciprocidad con el resto de policías y lealtad con el resto de policías. Es decir, todos juntos tenemos que seguir, no podemos actuar por separado. Es verdad que en Ripoll es una ciudad pequeña, es una población pequeña donde se encontraba este imán y es más fácil captar en esa ciudad pequeña, pero también es más fácil de alguna manera detectar a ese radicalismo, ese imán. Quizás fallamos todos, fallamos la sociedad y fallaron en este caso las fuerzas de seguridad o Mossos de Escuadra. ¿Que hace un año? Bueno, de hecho, el Ministerio se está planteando incluso la posibilidad. Ahora que hace un año. Al hilo de esa pregunta de Vicente, el Ministerio han surgido algunas informaciones que apuntan que podría estar planteándose la posibilidad de rebajar el nivel de alerta antiterrorista. Si es que este terrorismo se combate ahora mismo en redes sociales y se combate a través de la ayuda social y se combate a través de páginas como Stop Radicalismos. ¿Ha cambiado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El CICCO es una unidad de coordinación, creo que trabaja, creo que funciona muchísimo mejor a partir de estos atentados. Bueno, yo iba ahí precisamente. ¿Está justificado bajar el nivel de alerta? O sea, ahora mismo el riesgo, porque el nivel de alerta se justifica por el nivel de riesgo, el riesgo de que España sea blanco de atentados yihadistas es menor que el día hace un año? Mira, yo no te puedo responder a esa pregunta, porque no soy adivino. Las quinielas todos los acertamos el lunes, pero el viernes es cuando hay que hacerla. Pero existe esa información en el CICCO. Efectivamente, continúo, pero lo que sí te digo es que confío en mis compañeros de la Brigada de Información. A mí, personalmente, y soy policía, me han demostrado que es de los más eficaces que tenemos hoy día en este cuerpo. La brigada de las más eficaces que tenemos. Y ellos dicen que está justificado la rebaja del nivel de alerta. Ellos se reúnen con el ministro deben reunirse una vez cada cierto tiempo. La ley dice, bueno, los reglamentos, nuestros protocolos dicen que una vez por semana. Si en esas reuniones yo esa información no la tengo, se sientan con el ministro y le pasan la información que ellos tienen y el ministro decide rebajar el nivel de alerta, es que las cosas están funcionando bien. Bueno, la verdad es que lo vamos a repasar cuando veamos las portadas de los periódicos de ya hoy, porque son las 12 de la noche, se van a encontrar con esas imágenes de los vídeos de los autores de los atentados en Barcelona, pues prácticamente en todas las portadas. Y por eso recuerdo, es interesante y hay que también tenerlo en la cabeza, lo que nos decía hace tan solo unos instantes Serafín. Evidentemente son noticias que reflejan la frialdad con la que prepararon ese atentado, pero que también forman parte de la propaganda del terrorismo yihadista. Eso no hay que perderlo tampoco de vista. Y deja que te diga algo, ese grupo, esa brigada, ahora mismo está trabajando.
continuamente. A estas horas están trabajando. Vamos a cambiar de asunto, pero sin lugar a dudas. Pero no vamos a dejar Barcelona. Y te pido que te mantengas también, Serafín, unos instantes más con nosotros, porque también en este otro asunto del que vamos a hablar nos vas a ayudar mucho para tratar de entenderlo. Recordarán seguramente, la semana pasada hablábamos de la agresión a un turista en Barcelona, la agresión por parte de un mantero que acabó con ese turista herido grave. Afortunadamente se encuentra ya mejor, se encuentra mucho mejor, y de hecho a este turista norteamericano, que se llama José Bravo, podemos saludarle ya. Señor Bravo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. No estoy mucho mejor, todavía sigo con dolor de cabeza, sigo con mareos y la vista también está un poco borrosa, y etcétera. Y claro, también estoy deprimido por la situación que pasó, ¿me entiendes? Claro, sí, sí. En Barcelona. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo de esos problemas que nos relataba? ¿Se encuentra ya completamente recuperado? ¿Tiene todavía algunos síntomas? Sí, los síntomas sí, me duele la cabeza, como estoy hablando, todavía me sigue doliendo la cabeza, el ojo lo tengo todavía hinchado, la vista un poco borroso, y tengo depresión por lo que pasó, ¿me entiendes? Allá en Barcelona. Estamos viendo las imágenes que se recogieron en el momento de la agresión. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Usted cómo recuerda lo que pasó? Bueno, yo estaba caminando con la familia ese día, y como ya hemos escuchado en muchas noticias y ¿sabes? Muchas noticias, estaban los manteros atacando a una mujer sola que estaba ahí en la plaza, y nadie le estaba ayudando. Entonces yo decidí a ayudarla, ¿me entiendes? A defenderla. Y ahí todos ellos me empezaron a atacar a mí, y empezaron en grupos grandes pegándome con cintos y con armas y con hebillas, y me atacaron muy gravemente. Sí, sin lugar a dudas las imágenes lo ponen de manifiesto. En cambio, don José, usted decide no denunciar. ¿Por qué inicialmente? Sí, ya estamos tratando de denunciar. Vamos a denunciar porque los políticos y el alcalde de la ciudad son bien responsables por lo que está pasando ahí en esa ciudad. Permitiendo a estas personas cometer actos ilegales y vender materiales ilegales, y no sé cómo, no entiendo cómo los políticos y el alcalde permiten a estas personas cometer actos ilegales, y la policía tiene también meterse con estas personas porque están protegidos y por el gobierno, y no entiendo, ¿me entiendes? Eso pone el pueblo en peligro, y pone también a todos los turistas en peligro. Mira lo que me pasó a mí por esto, por la situación que el alcalde políticos han creado. Entiendo que me diga que claro, a usted pocas ganas le quedan de volver a España. ¿Cómo? Que entiendo si usted me respondiera, si usted me dijera que le quedan pocas ganas después de lo que le ha ocurrido de volver a nuestro país. No, hasta que mejore la situación, ¿me entiende? Que mejore, que el alcalde, que cambien el alcalde o los políticos y la manera de vista que tienen ustedes, ¿sabe? El gobierno ahora está creando estos problemas, y es bien peligroso para el pueblo y bien peligroso para los turistas. Pues José Bravo, que es ese turista norteamericano que fue agredido por un grupo de manteros, me alegro mucho de que se encuentre mejor de salud. Le envío un fuerte abrazo y le doy... No sigo mejor, porque todavía tengo puntos, y me entiende, me sigue la cabeza sigue sangrando. Uf. Y estoy mejor, pero no mejor, ¿me entiendes? No estoy completamente mejor. Pues termine de recuperarse lo antes posible. Le envío un fuerte abrazo y le doy las gracias por estar esta noche con nosotros. Igualmente. Cualquier cosa, tú sabes cómo comunicarme conmigo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y ánimo, y que se mejore. Pues ahí lo decía claramente, la víctima de esa agresión
con todavía secuelas físicas de lo que ocurrió, resultó herido grave, no fue ninguna broma. La verdad es que las imágenes hablan por sí solas, y él simplemente trataba de llamar la atención, proteger a una viandante que se había enfrentado con los manteros. Hemos visto también en Madrid, como una chica efectivamente ha sufrido heridas graves en una estampida de manteros, se la llevaron por delante y varios huesos. Hay varios casos, las he recogido esta tarde, una página policial de H50, publican allí muchísimos casos de este tipo. Problemas en Ceuta, que eso tampoco ha salido a la luz, problemas recientemente en Ceuta por el tema de las gorrillas. Los gorrillas, no sé si sabéis lo que son, se dedican a cobrar, bueno, cierto, lo que le des para aparcar los coches, pues hay problemas entre ellos, incluso peleas entre ellos. Lo que el miércoles pasado en Salou, eso fue un hecho bastante grave. El ataque a los Mossos de Escuadra, la pelea con 20 manteros, lo que refleja es el turista americano, lo que le pasó a Sara López, que lo estabas comentando ahora, o sea que es una sucesión en cadena de casos que quizás esto empieza a ser un problema social bastante grave, y quizás las autoridades, y no es policial, es que no es un problema policial. Fíjate, las autoridades... la víctima, este turista norteamericano, víctima de esa paliza, porque las imágenes, insisto, hablan por sí solas, y hablamos de una paliza contra este turista, lo tenía ya, fíjate, claro. Él decía, es que ustedes tienen un problema que es social y que tampoco parece que haya demasiado interés por resolverlo. Bueno, vamos a tratar de ver hasta qué punto puede tener una solución, si es desde el punto de vista policial, si es desde el punto de vista social, si es desde el punto de vista político, y vamos a hablar con más afectados, por ejemplo, con los comerciantes de Barcelona, que están denunciando que en los últimos meses no solo no se hace nada en esa línea para solucionar lo que evidentemente es un problema, sino más bien todo lo contrario. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Bueno, acabábamos de hablar con ese turista norteamericano que fue víctima de una agresión por parte de los manteros en Barcelona hace unos días. El titular de La Vanguardia de mañana dice: la oposición carga contra Colau por el incivismo. Dice: los comunes defienden al cargo que trivializó la agresión a ese turista con el que hemos hablado hace tan solo unos instantes, que por cierto nos dice que sí, que por supuesto va a presentar una denuncia contra quienes le agredieron de una manera pues tan violenta como hemos visto y como se refleja en las imágenes. Pero claro, es que estábamos diciendo, hay un problema evidente que no solo es policial, es también social, y nos encontramos con cosas como la que dice esa portada de La Vanguardia de mañana, que hay cargos de los comunes que dicen que bueno, que tampoco, que es una exageración por parte del turista, que también nos decía hace tan solo unos instantes en el Cascabel que todavía tiene secuelas físicas por esa agresión en la cabeza, que todavía le sangra la cabeza. En fin, estamos hablando, tú decías, Serafín, de algo más allá de una solución que debe pasar por lo policial, sino que tiene que pasar por lo político. Pero claro, si no hay una decisión política, tampoco va a llegar lo otro. Efectivamente. Mira, esto es como una mafia, y la mafia funciona en piramidal. Ellos son la base de la pirámide, en eso estamos de acuerdo, posiblemente los más desfavorecidos de la pirámide. Y quizás, lo puedo decir, hasta no tengan otra opción. Son personas que en su mayor parte entran ilegales en España. Ellos son víctimas también de mafias. Efectivamente, de alguna manera son víctimas, pero hay que ponerle una solución, y eso es evidente. El efecto llamada que tanto se dice, el efecto llamada tanto a los manteros como a las personas que quieren entrar ilegales, es la necesidad humana. Eso estoy cansado de oírlo. Y es cierto, la necesidad humana hace que una persona se suba en una patera y cruce el estrecho, además exponiendo su vida, pero también el efecto en que favorecen el top manta. También del efecto llamada forman parte los políticos, que de alguna manera hacen ver al exterior a España como un país de acogida. Y a las mafias utilizan esta imagen para captar a esta gente que son las víctimas, y conseguir de ellos el dinero para cruzar África y presentarse en Europa. En definitiva, el efecto llamada sí es cierto que es la necesidad humana, pero también los políticos hacen algo más por evitar este efecto llamada. Bueno, a ver si sirve también lo que anuncia el diario La Vanguardia. La Vanguardia, los grupos municipales en Barcelona fuerzan la reunión de la Comisión de Seguridad. Sí, Chicote. Si se quisiera acabar con el top manta, entiendo que no es fácil, pero tampoco debería ser muy complicado. Es decir, ese acto ilícito se está cometiendo a la luz de todo el mundo. Sí. Había unas imágenes el otro día en el metro de Barcelona que los pasajeros tenían que ir esquivando en fila india
porque estaba todo tomado. Es decir, sería tan sencillo como que el responsable político, en este caso, no sé, responsable de la policía municipal, diga, acaben con esto, incautando la mercancía. Es decir, no parece tan complicado, falta voluntad para hacerlo. Sí, tiene dos vertientes. Por un lado, los ayuntamientos con la venta ambulante. Las ordenanzas municipales prohíben la venta ambulante. Si el ayuntamiento es firme, la venta ambulante se prohíbe, eso es evidente. Y la otra parte, desde luego, sí que la tenemos que asumir, la Policía Nacional y Guardia Civil, la propiedad industrial. Ahí se atenta contra la propiedad industrial con la falsificación de marcas. Ahí sí que somos nosotros. Pero ¿os sentís respaldados por las autoridades políticas? Porque claro, si después detenéis a un mantero por la cuestión que sea y llega el concejal de seguridad de turno, Ayuntamiento de Madrid, portavoz de gobierno, Rita Maestre, y desautoriza a la policía... Mira, si te digo que nos sentimos respaldados y me escuchan los policías locales, posiblemente de Madrid, posiblemente se pongan en la puerta. Claro. Y ese es el mejor ejemplo para decirte el respaldo que tenemos nosotros. Esto es pura hipocresía. Y estoy diciendo que posiblemente sean la parte más desfavorecida, las partes a quien más haya que ayudarle. Pero ojo, son parte desfavorecida, pero también forman parte de una pirámide, y lo acabo de decir también, de una pirámide, de una mafia, y ellos son la base, los que reparten el producto falsificado. Carmen. No, yo iba a hacer la misma pregunta que Ana. Si realmente, cuando habla de la política, si se ven eso poco respaldados a la hora de Pero si lo sufrimos en Lavapiés. Porque también los agentes son esa base también, ¿no? A la hora de funcionar, las órdenes vienen de arriba. Efectivamente, si yo el mayor ejemplo que puedo poner es Lavapiés. O sea, en Madrid. Lo que pasó en Lavapiés en Madrid, o sea, una persona que fallece, unos policías que van a ayudarle. Bueno, pues todavía se pone en duda la actuación policial. A mí es que me parece tremendo, me parece tremendo. Y lo estoy denunciando en público, pero eso de verdad es para denunciarlo en un juzgado. Porque posiblemente los disturbios posteriores se debieron, en parte, a la mala actuación política. Aunque un político no salga y diga la verdad. Y la verdad es que una persona fallece y unos policías la atienden. No hay más, no hay más. Lo demás es pura manipulación. Y ojo, todavía se pone en duda, no lo acabo de entender muy bien. La verdad es que repercusiones de este tipo de actos hay muchas, todas son evidentemente perniciosas. Fíjate, lo comentábamos también con José Vargas, con el turista norteamericano víctima de esa agresión de los manteros en Barcelona. Claro, malditas las ganas que tiene él, por desgracia, de volver a nuestro país. Estamos hablando de Barcelona, que es una de las ciudades más visitadas del mundo, no solo de Europa, del mundo. La publicidad negativa que nos hace. Televisiones norteamericanas apareciendo un ciudadano norteamericano golpeado cuando está visitando una ciudad española. Dime, ¿a qué americano le puede dar ganas de venir a ver a esa ciudad? Es que las pérdidas son millonarias. Que no vengan. Es que al final... Hace 2 veces ese vídeo se ha reproducido en todas las televisiones de Estados Unidos. Pero es que además hay otro... Siempre teniendo en cuenta que son seres humanos, que son personas que no tienen nada, pero las pérdidas de los comerciantes de esas calles también son enormes, porque te hacen una oferta de, vamos a llamarlo así, de un bolso de imitación a un precio ridículo. El que vende bolsos en esa calle no vende absolutamente ninguno, o el que vende chapas, o el que vende pañuelos, o lo que sea. Y eso se está permitiendo. Yo recomiendo de verdad darse una vuelta por la Gran Vía, que está en Madrid, por la Gran Vía, para verlo en directo. O sea, nosotros en El País hicimos un reportaje sobre cómo se montaba todo el negocio, cómo la gente no podía pasar por las aceras, que las han ampliado bastante, cómo la gente no podía entrar en los comercios, y cómo cuando veían a algún policía que aparecía, pues se marchaban todos, duraba 2 minutos y se volvía a establecer otra vez, pero decenas y decenas de mantas de estas. A mí me ha pillado alguna estampida de esas de manteros en el centro de Madrid y es realmente... Es para verlo, ¿eh? Escalofriante. Porque son... Sí, es para verlo, pero que no te toque. Unos hombres muy grandes, muy fuertes, que como te arrollen, realmente te puede pasar lo que le pasó a esta chica. Y antes también os lo comentaba, yo llevo 1 año y medio trabajando en Madrid, en el centro de Madrid, y todavía me sorprende muchísimo el nivel de prostitución que hay en el centro de Madrid. Entre los turistas, las familias, en el entorno de la Gran Vía. Un fin de semana, por la mañana, ves a los turistas y ves a mí realmente me da escalofrío. Eso es para otro debate. Hace poco yo siempre solicito información a quien sabe bastante más que yo, y en este caso a un inspector de Ceuta, un compañero. Y me comentó, dice, mira, Serafín, hay 2... Y está allí trabajando, ¿eh?
Me dice, hay dos formas de pasar, uno por asaltos a la valla, me explicó el protocolo y demás, tampoco es plan de que me extienda, y otro pasan por vía terrestre, en coches, en autobuses, y otro, desde luego en el ferry, es evidente, y otras me dijo otras por vía marítima, le digo otras, y me dice, sí, aquí depende de lo que pagues, así pasas. Es decir, y las mujeres en general, ya que hablas de prostitución, pues son, voy a decir una burrada que a lo mejor la gente se puede escandalizar, pero es que es así, son carne para las mafias. Totalmente. Y son carne que espera a las mafias. Entonces las mafias invierten más en que vengan esas mujeres. Pero están ahí a la vista de todo, a la vista de toda la policía y no pasa nada. Está ahí esa carne expuesta un domingo por la mañana como un escaparate de cualquier tienda. Y depende de lo que pagues, así cruzas. La peor forma de cruzar la frontera, desde luego, es con las avalanchas que hemos visto, expones tu vida. Pero las pones menos si cruzas en patera y las pones aún menos si las cruzas camuflado en un coche y demás, o en un barco y demás. Y esas son las formas de cruzar. Y depende de lo que pagues a la mafia, así cruzas. Pero es que con las mujeres, la mafia está en África y la mafia está en Europa, esperando a que cruce esa mujer para seguir, en este caso, prostituyéndola y obtener un beneficio. Favoreciendo al top manta, favoreciendo esta inmigración ilegal, estamos favoreciendo las mafias. Y esto es algo que los políticos, algunos políticos no quieren reconocer. Fíjate, Serafín, que hablábamos hace unos instantes con ese turista norteamericano víctima de esa agresión por parte de los manteros. Decíamos, es titular mañana en el diario La Vanguardia. La oposición carga contra Colau por el incivismo. También es portada mañana en el diario El Mundo. La oposición, dicen los compañeros del Mundo, exige la dimisión a Colau por alentar a los manteros y la responsabilizan del caos como edil de seguridad. También al hilo de lo que apuntabais, dice mañana el diario El Mundo, comerciantes y vecinos del centro de Madrid denuncian la impunidad del top manta. Y se acordaba, Vicente, de los comerciantes de las zonas más afectadas por esta práctica ilegal del top manta. Pues te hemos tomado la palabra y le vamos a preguntar cómo lo lleva a Diego Moyano, que es presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado de Les Encants, el colectivo perteneciente a la plataforma de afectados por el top manta. David Moyano, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La pregunta es esa, claro, ¿cómo convivís con una proliferación, además, creo que en los últimos meses, en los últimos años, que va en aumento, ¿no? La de los vendedores del top manta? Pues, hombre, lo llevamos mal, francamente, porque es una situación ya que se ha ido multiplicando cada año y bueno, está extendida pues por muchos sitios de la ciudad y el número no para de crecer. Y lo peor es la impunidad con la que actúan, porque o sea, no se entiende que se permita esto en Barcelona. Decíamos que los grupos municipales han forzado una reunión de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento. No sé si esperan algo de esa reunión, no sé si cuando ustedes les plantean sus quejas, sus problemas, sus pérdidas al Ayuntamiento, reciben algún tipo de comprensión, algún anuncio de alguna posible solución, si directamente no hay interlocución con el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cuál es la situación? Bueno, a ver, interlocución con el Ayuntamiento de Barcelona sí hay, porque la plataforma se ha reunido con Ada Colau, yo mismo estuve con ellos y con los grupos políticos de la oposición también. Hemos tenido reuniones y desde la plataforma se le hizo un requerimiento, pues que simplemente, y resumiéndolo mucho, era que básicamente se limitasen a hacer cumplir las ordenanzas municipales. Pero se han dedicado a hacer política pues, de un problema social. Es decir, ellos, tanto el ayuntamiento como las demás instituciones, pues se van pasando la pelota de unos a otros. Y soluciones no dan. Se limitan a hacer pues, política de un problema que es social y que nos afecta a los vecinos, a los vecinos y a los turistas y a todos los habitantes de Barcelona. Claro, entiendo que es difícil hacer una... Se han ido pasando... Sí. Dígame, David. No. Simplemente que, bueno, nosotros la impresión que tenemos es que es esto, que se van... Aquí hay varias instituciones que están afectadas, ¿no? Porque no creo... A ver, aunque el Ayuntamiento de Barcelona es dijéramos, el principal responsable, también entendemos de que la Generalitat tendría también algo que decir, ¿no? Porque también creemos que Mossos d'Esquadra, pues
tendría competencias, ¿no? Porque se venden falsificaciones, se venden... hay gente sin papeles, en fin, no es solo tampoco es un tema de ordenanzas municipales. Entendemos de que no es solo parte de una institución, es parte de unas cuantas, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Nadie está por la labor. Estamos hablando de un problema social, claro, sin lugar a dudas. Le decía, David, es difícil que hagan una cuantificación de las pérdidas que les puede suponer esta práctica del top manta, de las pérdidas directas. No sé si tienen algún estudio en esa línea, claro, de lo que se puede valorar, porque luego acabamos de hablar con el turista norteamericano que fue agredido hace unos días y él nos decía, pues evidentemente no voy a volver a España y la imagen en mi país, de esas imágenes además que han dado la vuelta al mundo de la agresión, pues tampoco ayudan a la buena reputación de Barcelona. No sé si hay algún estudio, ustedes como víctimas o afectados por el top manta, que refleje las pérdidas que les supone. Bueno, yo esos datos no los tengo. Sí que sé que la plataforma ha elaborado algún informe, pero claro, depende mucho también de la zona a la que vayas. Por ejemplo, la zona de Colón, pues ahí yo creo que es una de las zonas más afectadas de Barcelona. Pues por ejemplo hay bares, ¿no? que son pequeños chiringuitos de puestos de helados que pagan ahí sus impuestos y están literalmente bloqueados por los top manta. Entonces, por ejemplo, el dueño que pertenecen a esa plataforma, hace poco hablábamos y estábamos hablando de un 60% de caída de ventas, porque es que les impiden entrar a sus negocios, porque simplemente les bloquean los puestos. Claro, dependerá pues de con quién hables, pero no solo los comerciantes, sino también en la plataforma también hay asociaciones de vecinos, ¿no? que conviven diariamente con todo esto. Entonces, claro, la cantidad económica, yo sé que hay informes, pero sinceramente no me atrevería a darle una cifra. Pues David Moyano, de la plataforma de afectados por el top manta en Barcelona, le he visto, por desgracia, además cargado de motivos para tener pesimismo con las posibilidades, por ejemplo, de esa Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona que se va a convocar, porque lo ha exigido la oposición. Así que, nada, mucho ánimo y ojalá que efectivamente se solucione a la mayor brevedad posible lo que es un problema para todos, que por desgracia en los últimos tiempos, especialmente en Barcelona, también en Madrid, pero de una manera muy significativa en Barcelona, lejos de caminar en la dirección hacia una posible solución, va justo en la dirección opuesta. Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, estábamos hablando, además lo decías, lo apuntabas tú, Serafín, es un problema que se podría solucionar. Es imprescindible que haya primero una intención política de solucionarlo, por ejemplo, en esa Junta de Seguridad que se va a reunir en Barcelona, y después poner en la calle las medidas para que se cumpla la ley. Efectivamente, y dejar claro, sobre todo con lo que pasó en Lavapiés, que la policía no acosa en ninguna medida a estas personas. De hecho, están en la calle, los podemos ver en la calle. Pero están en la calle, yo entiendo que por una decisión hasta humana o política, vamos a llamarla como queráis, pero desde luego la presión policial no existe. Las medidas que se tienen que tomar son políticas, no policiales, y son de tipo social. Y la policía no puede hacer nada ante estas avalanchas humanas y además, vuelvo a incidir, es un problema social y el efecto llamada, estamos de acuerdo, y esto tiene que quedar muy claro, que una persona tiene que estar muy desesperada para subirse en una patera, pero los políticos ayudan a ese efecto llamada. Bueno, lo que está claro es que no se pueden volver a repetir imágenes como la que hemos visto de ese turista norteamericano con el que hemos hablado en el Cascabel esta noche, que nos decía, por cierto, recuerdo que sí, que finalmente va a plantear denuncia, que nos apuntaba también que todavía sufre secuelas psíquicas de esa agresión que sufrió por un grupo de manteros en Barcelona. Gracias, Serafín. Serafín Giraldo, inspector de policía, un placer como siempre. De inmediato volvemos para repasar las portadas de los periódicos. Ya hemos conocido al hilo de las informaciones que veníamos apuntando algunas, pero hay muchos titulares más, también de los asuntos que hemos debatido en la mesa. Algunos titulares muy jugosos que vamos a ver de inmediato. Entonces, ¿qué titulares se van a encontrar ya, iba a decir mañana, es la costumbre, se van a encontrar cuando quieran hacerlo en el kiosco o en las plataformas digitales? En el diario El País, hombre, la verdad que decía, al final no le he regalado a nadie el boli. Decía al principio, si alguien ve otro titular que no sea el de Casado, se lleva el boli de la COPE usado, pero un boli muy bonito. La verdad es que en los periódicos, yo creo que en todos, el principal titular es efectivamente el de Pablo Casado. Dice, por ejemplo, el diario El País, la juez ve indicios de delito en Casado y lleva su caso
caso al Supremo. Aparece la fotografía también, otro de los asuntos que hemos apuntado, la fotografía de uno de los terroristas que cometieron los atentados en Barcelona, en esas imágenes que se van conociendo que forman parte del sumario. Atención también a esto que aporta el diario El País: la mitad de los vuelos del Prat sufre retrasos en plenas vacaciones. Estamos aquí, luego hablaremos del turismo. Barcelona nos están cuidando a los turistas. Lo de Barcelona y el turismo, que es la gallina de los huevos de oro, especialmente en Barcelona, pues al final nos la vamos a cargar. En el diario ABC, mañana, su portada es otro de los asuntos que también hemos debatido a lo largo de la noche. Sánchez evita defender al rey del acoso de los separatistas. Elude responder a la pregunta de ABC sobre qué va a hacer para apoyar al monarca frente a los ataques de Torra. Y también el diario ABC, ya en su página en la 2, con esa noticia también de Pablo Casado, la juez pide al Supremo que investigue a Casado y él niega trato de favor. En el diario La Razón, con nuevas imágenes de los vídeos de los terroristas de las Ramblas. De hecho, la exclusiva ayer ya era del diario La Razón. Dice: cinturones bomba falsos para sembrar el terror antes de morir. El Supremo no resolverá en torno al presidente del Partido Popular. También lo hemos analizado aquí con un abogado penalista que nos decía más o menos lo mismo. No va a resolver antes de septiembre. Es un mes inhábil, y nos decía nuestro abogado penalista, en el caso del Tribunal Supremo se me apuran incluso más, inhábil desde el punto de vista jurídico. La página web de cope.es: Sánchez respalda al rey frente al proceso independentista, pero evita explicar cómo actuará. Y también, por supuesto, Pablo Casado al Supremo: la decisión del Supremo sobre el máster se tomará en principio en el mes de septiembre. Bueno, todo esto es de las noticias que ya hemos debatido, pero tú, Susana, te sabes de memoria qué va a ser noticia ya cuando nos despertemos. Exactamente, martes 7 de agosto. Bueno, pues nuestra agenda de esas noticias pasa en primer lugar por ese homenaje que el Consejo Superior de Deportes le va a hacer a Carolina Marín, la 3 veces campeona del mundo en bádminton femenino. Algo que nadie había conseguido hasta ahora en esa modalidad femenina de este deporte. Pero también el alcalde de León, Antonio Silván, como van a ver a continuación, va a celebrar un pleno extraordinario en el ayuntamiento. Ahí va a dar explicaciones sobre unas grabaciones en las que aparece y que le relacionan con el caso Enredadera. Y por último, el barco Open Arms va a llegar hasta Algeciras. Ahí es donde va a llegar a esa localidad de Cádiz, porque va a llegar con esos 87 inmigrantes y refugiados que rescató la semana pasada, si recuerdan, el jueves pasado en aguas del Mediterráneo. José Luis. Gracias, Susana. Hemos visto en todas las portadas, Adrián Naranjo, de los periódicos ya de hoy, a Pablo Casado. De este particular han opinado. ¿En qué dirección nuestros espectadores? Pues un 85,2% de nuestros espectadores creen que sí, que Pablo Casado ha dado ya todas las explicaciones, mientras que un 14,8% creen que no, que tienen que dar más. Pues aquí ponemos el punto y seguido. Gracias, Chicote. Ana, me han dicho que a lo mejor tienes la tendencia y la querencia a cogerte más vacaciones. Unos días Piénsatelo, piénsatelo. Está también las buenas noches para Vicente González Olaya y para Carmen Torres, Buenas que ya noches. habéis disfrutado todo lo que tenéis que disfrutar de este verano, Se han ¿no? acabado. Bueno, pues la audiencia os lo agradecerá, que estéis al pie del cañón. Gracias también, por supuesto, a todos ustedes. Mañana más, misma hora, mismo sitio. Que descansen. Adiós.